Suscríbete a La Panterita. Está. Las noticias más destacadas. Todo lo que necesitas saber. Los protagonistas, los hechos, los sucesos. Solo en Monumental AM 1080, Radio Futuro. Informate, seguinos, opina. Sumate a la comunidad Monumental. En Twitter, AM-1080. En Facebook, Monumental, AM1080. Para estar más y mejor informado, Monumental 1080 AM. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. ¿Qué tal, Denis? Buen día para todos. ¿Cómo te va, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, niño? Buenos días, señor. Saludos para todos. Salen el viaje de Cerro. Y hoy van a encontrarse con la sorpresa que Cerro ya practicó. Van a hacer la manifestación. Claro, claro. Pero ya no va a nadie en Cerro. Sí. Y es muy posible que el viaje sea ya hoy y no mañana. Entonces, eso tiene que ver con Cerro porque mucho se promocionó el tema de la... Igual lo podrán hacer. Claro, claro. El problema es que ya no van a encontrar respuesta de adentro. Sí. Van a hacer la manifestación pacífica, como lo dijo el señor Guillermo Cáceres. Guillermo Cáceres, se van a pronunciar. Una reunión con los jugadores en ese momento no se puede porque no van a estar allí los jugadores. No. Claro. Porque él decía que querían eso, pero Claro. saben que no los iban a No, hoy, atender. cuando vayan, ya no estará el plantel de Cerro practicando y es muy probable que esté viajando rumbo. Yo no sé si hace mal o hace bien el tema. A confirmar. Si esa es la posición que toma el Departamento de Fútbol de Cerro, la pregunta es, ¿está mal o está bien? ¿Qué opinas, Denis? Hace muy bien. ¿Vos? Sí, está bien. Sí. Tomar Dejarle distancia. bola. Sí, Tomar distancia. no. Tomar Ir a distancia. descansar ya, concentrarse ya en el partido. Evitar problemas. Evitar problemas también. Sí, Situaciones porque incómodas. A la salida se puede llegar a acelerar a un jugador, algo le complican, Bueno, le puede que le pegar ponen algo. algo en fútbol algo grande. Sí, señor. Cerro Porteño practicó esta mañana y adelante viaja a Ciudad del Este. Lo harán las próximas horas para el partido. Antes, General Caballero de sí. Mallorquín. Entonces cuando vayan, ya no va a haber gente practicando en Cerro. ¿Vos decís que está bien, Pio? Está muy bien lo que hacen. Y eso vino a provocar más. Lo mío es una pregunta. No. Pasa que entiendo desde el lado del plantel queriendo evitar algún inconveniente, algún A los altercado para al mismo cuerpo sí. técnico. Sí, porque ellos saben que Y y, eso- encima los jugadores saben quiénes son los apuntados, porque son 3 o 4 con nombre y apellido los que la hinchada en este caso no quiere en este momento. Y el adelanto también le viene bien desde lo organizacional porque es justo en Ciudad del Este, entonces le da, Aprovecha, llega con claro, tiempo, también. aprovecha, llega bien, como oxigenado si se puede decir así. a la Cerro distancia. no practica esta tarde, ya lo hizo esta mañana, Sí. y va a practicar un día antes en Ciudad del Este. ¿Se entendió lo que digo? Sí, sí. Los preparativos, los trabajos que debían hacer acá probablemente lo haga mañana en Ciudad del Este. A la espera del partido, que no será de Nicaniza mucho porque juega el viernes. Totalmente. No, pero lo hace muy bien. Yo creo que ayer la gente de Ciudad del Este lo va a acompañar a su equipo de otra manera, alentándolo de otra manera, ¿verdad? ¿Ese que tiene en el pecho qué es? Que ganamos ayer. La Sí. medalla. La Muchísimas medallita. gracias, Víctor. Cuando tenga Francisco López Pancho, vamos a llegar acá y a recibir en mano de Víctor para no hacer doble ceremonia. El trofeo del campeón. Muchísimas felicidades. Se ganó 3-2, ¿verdad? 3-2, sí señor. Vos estuviste con carácter del presidente del círculo. Neutral. Neutral entre comillas. Se te ve varias veces. Y la verdad, yo no digo que sea injusto el niño, pero o casualidad. Festejo y el niño. Parece el nombre de la barra de hielo. Se mueve y el niño. ¿Vos viste la foto? A lo lejos, Sí, nomás, viste, a lo viste. lejos. A lo lejos. A lo lejos, mira, contempla, el presidente del círculo, el niño. Pero el amor es más El fuerte. festejo no tenemos, el festejo. Dale campeón, 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 dale campeón.
está en Instagram Arturo Amel Rubí. Dale campeón, Y el niño sale en el fútbol. pero el Un poco caliente el final golazo de Diego Villalba, ¿es cierto? Sí, sí, un golazo. El hombre de la barra de hielo era Carlos Torreane, ¿vio? Carlos Torres. Elpie fue el hombre de la barra de hielo. En edición anterior. En ediciones anteriores, sí, eso sí. Ahora no tuvo permiso. Ahora no tuvo permiso. Antes sí era Carlito Torreane, el hombre de la barra de hielo. Un poco caliente al final golazo de Diego Villalba. barra de hielo es un misterio, es un misterio. El hombre de la barra de Bueno, muy bien, felicidades Fútbol a lo Grande, tuvo el auspicio de Estilo Campo. Así es. Y la indumentaria de De Temple Sport. Sí. Gracias a Estilo Campo, gerente general, director, por la confianza. No, yo no soy mi señora. Por eso la señora. ¿Y vos crees que no por le la envié confianza. Sí. Gracias. Pagale la voz, Arturo. No, ya le envié yo a mi señora. Cuando yo ya recibí, le dije, le envié a mi señora. No tenemos todavía el rubro. Esperan ahí, señora. Muy bien, ahí su respuesta. Esa es su respuesta. ¿Cómo? Muy bien, ahí sí. ¿Cómo? Muy bien. La agrícola Suárez Generales, Seriedad Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono. La Agrícola Suárez Seguros Generales, Seriedad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales en Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catuete y San Cristóbal. La Agrícola Suárez Seguros Generales. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Ello Pushupe Quitadol. Desde EMS Inmobiliaria cumplimos tu sueño, hacemos crecer tu inversión. Ahora con nuevo lanzamiento en Pedro Juan Caballero. Podés adquirir tu lote propio en la urbanización Terrazas de la Mambay 2 y 3 con cuotas desde 254.000 guaraníes. Seguinos en redes como @EMSA Paraguay. EMS Inmobiliaria contigo desde 1994. Bueno, eso por un lado es Cerro. ¿Vos sabés que está bien, Denis, que necesita que se vayan antes? Sí, está muy bien. Sí, yo creo que sí. ¿Y vos decís que van a suspender entonces? Sí, ahí está. Yo creo que igual. Igual la gente- Y el horario tiene que ver con el tema laboral, me parece. Por eso es los A de las 18 Se horas. van a ir a hacer No, a las 18 la convocatoria. Claro. A las 19 se Porque- van a porque manifestar. ahora la gente como que se libera del tema laboral y ahora mañana es un Pero poco ya más no va a ser lo complicado. mismo. Y no, de acuerdo a lo que esperaban los organizadores del tema, no, porque al final los jugadores no van a escuchar el reclamo, los jugadores del técnico. Pero se van a hacer... Pero se van a hacer sentir de esa manera al Está menos. bien. Otro tema. Fue muy cuidadoso Ricardo Doria. No prosperó la reunión. No sé si la decir, no se... No se alcanzó lo que se esperaba. No, y fue por debajo. Y por eso cuando hablamos y Gerardo le llamó a Ricardo Doria esta mañana, habló. Y usó una frase que lo va a poner en el niño. Puerta a puerta van a ir ahora. Puerta por puerta. Algunos no se fueron. Se llegó menos de la mitad a lo que querían. A una asamblea el 7 de septiembre, por el tema de fideicomiso, que es lo que voy a aportar después. Fideicomiso es una palabra técnica que todavía acá no se conoce mucho. Y enseguida Ricardo Doria. No caminó. Y eso es lo que pasó ayer en la casa de Cardona. El presidente Cardona. Sí, señor, en instantes. Disfruta del evento deportivo más importante de Sudamérica en una nueva edición histórica realizada en Paraguay, los 12avos Juegos Suramericanos 2022 con participación de 15 países, 34 deportes, 7.000 atletas y oficiales. ASU 2022 del 1 al 15 de octubre, el sueño de todos. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py de La Sobera. Amamos tu Chevrolet. Regala una sonrisa por cada pichumila de 800 gramos que compres de cualquier supermercado. Ayudas a la Fundación Azoleu. Vigente hasta el 9 de septiembre en todo el territorio nacional. Pechugón paraguayo como vos. Hoy, como todos los días, la Pilsen que sale de Pané llega a tu bodega en cuestión de horas, conservando intactos todo su aroma y sabor. ¿Viste cuando compras pan del día? Asimismo, Pilsen, recién hecha desde 1912. Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, Eusebillala, Casi, RI, 2 de Mayo, Asunción y sucursal. En Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parisea con garantía de calidad, llegan a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá, Ferro Parisea. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal. En Artigas, casi cercano Martínez, teléfono 220-737
7 al 8. Vos fíjate que Denis Canice, con la experiencia que tiene como jugador de fútbol internacional, dice, está bien, dice, que se vayan. Y yo dije, ¿y cómo queda ante la afición cerrista? ¿Te parece bien, niño? Ante el posteo van a correr a Ciudad del Este, dice uno. Otro le trata de cagones, ya corren ahora otros. No gustó, por lo menos en redes cuando subimos la noticia, ya esa es la primera respuesta de los hinchas después del posteo. Y bueno, este es el tema. Están corriendo. Pero tampoco podemos hacer una cosa, un folclore, en el buen sentido de la palabra, el tema de esto. Pero yo tengo mis dudas. Dice Víctor que está bien, dice Denis Caniza por la prensa que está bien. Puedo decir que está bien. Yo creo que ¿cómo usemos el término? Confrontar no. Porque lo que quieren es cántico, va a crear un ambiente. Sí. Pero ¿cuál de los ambientes es propicio? Porque se le va a quedar otro momento en que van a hacer lo mismo otra vez. Se le va a caer de golpe. Y sí. Y entonces van a decir, vos sí que en las redes sociales que dice. No, incluso lo que va a generar de ambiente para los partidos, porque ahí ¿Ya no, entendiste? Claro. no podés correr de la hinchada, o sea, si hay un mal resultado, un mal arranque. Van a en Ciudad correr, del Este, otros dicen ya corren ahora, otro le trata de cagones. Vos sí por teléfono, veo. Ve a ver qué dice la gente sobre este. Bueno, a niños siempre les gusta, yo pero con el debido respeto, mal o bien Con nomás. respeto. No cagones, eso no vamos a Claro. permitir, eso no. ¿Hicieron bien o hicieron mal? ¿Cuál es la sensación del hincha de ustedes? ¿Cuál es la sensación? ¿Hicieron bien en irse así se escapan acá de esta confrontación, griterío y demás cosas? 618, 4000. 700, 618, 4700. Cerro practicó esta mañana, está tomando su cosa y se va a Ciudad del Este. Así. Entonces, ojo, se va. No va a estar cuando vayan no van a encontrar a nadie. Él ya estará en viaje, o creo que ya viajaron o se están yendo. ¿Qué número, niño? 618, 4700. No llama a nadie, pero si no llama a nadie, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a ir a otra cosa, mariposa. Así nomás la vida. Si le interesa, si no le interesa, es cerro. Se trata de cerro, no es poca cosa, ¿eh? En esto que planteó La producción tiene que liberar los números ahí, por eso. A veces se bloquea, entonces hay que para poder habilitar ahí. Ah, hola. Hola, comandante. Sí. Antes que nada, felicidades a todos los muchachos por el campeonato. Sí, justo ganadores y se jugaron un muy buen partido. No le vimos nomás a Gustavito en la foto, no sé qué pasó de él. No, él estaba en... Te seguimos escuchando, te seguimos. Comandante, yo creo que está bien lo que hace Cerro. Ellos se tienen que dedicar a demostrarle a la hinchada en las canchas. Muy bien. Está a favor de que haya practicado y se van antes a Ciudad del Este. Hola. Está súper bien, comandante. Ustedes nomás están armando el show. ¿Eh? ¿Qué digo? Está súper bien, comandante. Después No, ya no, agregó no, algo no, ahí. no. ¿Por qué me tenés que hacer así si la opinión de ustedes es válida? Hola. Hola, Arturo. Sí. Yo creo que está bien lo que van a hacer los hinchas, porque al fin y al cabo pues, ellos son artistas que se deben al público y ahora mismo están muy en deuda, principalmente porque quieren cerrarse a la estrategia de Chiqui de... No, eso no estamos hablando. Cerro ya practicó esta mañana y se va antes a Ciudad del Este, no sé si me entendés. No, está bien. Que claro se vayan a Ciudad del Este, eso. está bien que se vayan ya antes a Ciudad del Este. No, él no sabe lo que pasó. Cerro Porteño practicó esta mañana, tenía que haber practicado esta tarde. El viaje tendría que haber hecho mañana. Se va a hacer hoy. Cerro Aviaca, Ciudad del Este, el plantel y cuerpo técnico, para evitar lo que iban a manifestarse pacíficamente los barras de Cerro. El día de hoy, hola. Comandante, primeramente muchas felicidades para Fútbol a lo Grande. Gracias. Dice que se manejó una bolsa muy grande, por eso procuraban ganar el título. Sí, estamos al día. Comandante. Sí. Comandante, para mí está bien lo que hizo el plantel de Cerro. Como dijo el oyente anterior, ellos tienen que demostrar dentro de la cancha, porque hoy hablan con la hinchada, le prometen que sí, y el viernes pasa lo mismo, entonces va a estar feo. Ellos tienen que demostrar dentro de la cancha. Muy bien, así, entonces la visión azulgrana en la que está llamando dice correcta la posición de Cerro. El plantel tenía que haber practicado esta tarde, noche, no lo hace, ya lo hizo, anticipa su viaje a Ciudad del Este para el partido del viernes. Hola. Arturo. Sí. ¿Vos no participas del equipo de fútbol grande, Arturo? Hola. 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 Arturo. Sí. Arturo, tres cositas. Yo estoy de acuerdo con el plantel que se hayan ido. Muy bien. Y lo segundo, le quiero mandar un saludo al equipo por el campeonato de ayer y más para el número 10, para el mago Víctor Villalba.
Gracias. No, más Mago. uno. Número 10, sí, pero más uno. Sí. Y Juan. Sí, che, Arturo, ¿cuánto el comité decidió cuánto el premio para el equipo? Lo vamos a anunciar próximamente en asamblea. Acá todo, no lo resuelvo yo. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. Esto, ¿cómo? Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. Claro, hola. Hola, Sí. comandante. Sí. Que se callen la boca los jugadores, se dejen de romper las bolas, no escriban nada y ganen los putos partidos, carajo. ¿Qué es lo que escriban? ¿Por qué hacía ese señor? Hola. Hola, don Arturo. Sí. Sí, buen día. Ahí cada club tiene su microclima. Olimpia, por ejemplo, la preferencia es bastante pesadito, es cuando no caminan las cosas. Probablemente Cerro la más Porteño, pesada del mundo, la preferencia de la Olimpia, probablemente. Sí, ese mismo, tú lo has dicho hace mucho tiempo. Del mundo, sí. Sí, así mismo. Sí. Y yo suelo ver también el fútbol europeo donde también la hinchada tiene mucha influencia. En este caso, Cerro Porteño siempre le hizo caso a su hinchada. Y a mí me parece que no está bien las cosas de lo que se hizo, porque esto es totalmente desprogramado, ¿verdad? Yo pienso, por ejemplo, que la comisión directiva o el presidente mismo puede acusar recibo a través de un pequeño comunicado, mira, esto y aquello estamos haciendo, o de lo contrario, no viajaban los jugadores y escuchaban el clamor, porque igual el resultado va a ser en la cancha. Bueno, hola. Comandante, Sí. está perfecto lo que hace Cerro, comandante. Mejor ir a concentrarse en el partido el viernes. Sí, ya adelanta su viaje. Ya practicó esta mañana. Hola. Arturo, Sí. dos cositas nomás te quiero decir. A este que le reporteaste hoy a la mañana, no quería echar culo. No consiguieron lo del tema de Olimpia. La misma cosa pasa con Cerro. No seamos fanáticos. Ni un carajo nos hace Cerro. Esta mañana hablamos con Dorian Urbano. Ya enseguida en la entrevista. Ya enseguida. Hola. Comandante, Sí. según tengo entendido que vos no llegaste a un acuerdo económico con Gustavito, por eso no jugó el Confúbula a lo grande. Decidí tranquilidad y fiabilidad de Exigim Paco, más de 40 años llevando energía al país. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner con Apostala. Las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. En la Caja Mutual, con un mínimo de 120.000 guaraníes, puedes empezar a ahorrar y proyectar que a los 55 años ya puedas jubilarte. Cualquiera sea tu profesión u oficio, no dudes más. Cuanto más joven ingreses, más beneficios tendrás. Para más información, comunícate al 218-4000 o visítanos en redes sociales como Caja Mutual. Hola. Hola, Arturo. Sí. Escuché que arrasaron los Olimpistas cuando la organización de la reunión, Arturo. Sí, ya volvemos. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñembucia del Este, Encarnación, Coronel Ovidí, Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Todos los miércoles aprovecha descuentos reales en Farmacias Catedral, descuentos que van hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, perfumes y vitaminas. Con todas las formas de pago, hace tu pedido al delivery 627-7000. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales. Para brindarte la solución que más te conviene, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada. 100 años de familia, 100 años de servicio. Bueno, vos decís, entonces la afición cerrita dice que hace bien. Sí. En redes se manifestó opuesto a la situación. Pero ahora habilitamos las líneas. La línea dice que sí. La línea dice que sí. Bueno, es el tema Cerro. Practicó esta mañana, no lo va a hacer esta tarde. Ya están apurando sus cosas y viajan rumbo a Ciudad del Este. A lo que quisiéramos saber si ya partió o está partiendo o lo hacen después que puede ser después del almuerzo. Sí, generalmente suelen hacerlo así. Si practicaron esta mañana es probable que almuercen y salgan a la 1 más o menos. Sí, señor. Gran Feria de Muebles en Tupí. Hasta el domingo Tupí te ofrece la mayor variedad de muebles del país con beneficios únicos al contado y en cuotas. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También podés hacer tus compras online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. Probá cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager.
Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales. Desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287-021, 607-151. Encontrarnos en Instagram como @cerámica_Itagua, en la web cerámicaitagua.com.py. Cerámica Itagua, 100% pasión. Escuchen bien lo de Doria. No se llenó la expectativa. Va a ir puerta por puerta. ¿Qué conclusión? Puerta por puerta significa no nos reunimos más. Y sí. Vamos a golpear. Volver a apuntar, porque al comienzo, según ellos manifestaban, hacían eso. Es un recomenzar. Sí. Es un recomenzar. Empezar de cero. Rotundo fracaso, esa es la realidad. No funcionó la cena de los millones. Van a ir puerta por puerta. No, lo que dice es que se consiguió menos de la mitad. Por lo visto iban por 5 millones. Porque en la asamblea, que ya van a escuchar de la asamblea, habla el fideicomiso, te da bonos, yo meto la plata, después recojo. Eso pues, sos como un accionista. Y eso no ocurrió. Y después otro tema, niño Víctor Denis, ausencia. Que también molestó. Que gente que se comprometió al final no. Comprometió y no se fue. En instantes, Ricardo Doria, la reunión que tuvo que haber tenido sus consecuencias favorables, no las tuvo. Por eso dijo, y es lectura comprensiva, puerta a puerta, como dice el niño, fracasó. Porque si no hubieran dicho hoy, fue un éxito la reunión. Sí fue. Uno de los que asistió fue él. ¿Quién? Recanate. No quiere hablar. No quiere hablar. Pero él fue uno de los que asistió. No, pero fue menos. Doria dice, Recanate no quiere hablar. Hay varios que... Cabona tampoco va a hablar. Y estamos hablando de... Doria organizó, ¿verdad? Sí. Hablamos Doria... con el organizador en instante. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontrarás los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos Nuestro, producidos por Granjeros Campo 9 S.A. Las SUV GAC, tractores e implementos agrícolas, LS Tractor, generadores DLS Power te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Conocenos más en dlsmotors.com.py y agenda tu visita DLS Motors S.A. Felicidades, comandante, por el campeonato de fútbol a lo grande, siempre lo mejor, gracias. Matías Falcó. Matías, le felicita a los muchachos. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, jugátela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale, preservativos, Prudence, más placer para todos. Las SUV GAC, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor y generadores DLS Power te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Conocenos más en dlsmotors.com.py. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Inscribinos al 0984-324-633. Ingresá a avemyflores.com. Regala amor, regala Avemay Flores. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra, cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Hace tu pedido al 0994-493-456 y 021-211-099. Mundo Constructor, acompañando tus obras. ¿Quieres una solución en la suba al combustible? Una moto Kenton es la solución. Con una Kenton tienes economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales. Escribinos al 0976-10-10-10. Chacomar, respaldo total. Vino Santa Elena, el más recordado y elegido por los paraguayos. Es por 10º año consecutivo Top of Mind. Te acompañamos en todos tus momentos. Santa Elena, elaborados con dedicación desde 1942. Shell tiene los combustibles más avanzados como la nafta Shell Fórmula Super con aditivos exclusivos y Shell Evolux Diesel, que te ofrece hasta un 8,9% de ahorro en el consumo. Ambos combustibles cuentan con la tecnología Dynaflex, que limpian y renuevan tu motor. Carga Shell Fórmula Super o Shell Evolux Diesel. Shell, porque lo que cargas importa. Con Asismed consultas sin salir de tu casa con el nuevo servicio de telemedicina. Contacta con un médico de manera inmediata y realiza tus consultas de urgencias, receta electrónica y casos respiratorios. Puedes agendar llamando al 021-288-7000 de 8 a 20 horas. Seguinos en redes @AsismedPY. Cuidamos de vos y tu familia. Asismed, toda la vida. En Pluscar, encontrá soluciones en todos los tamaños y un amplio catálogo de marcas de calidad internacional al mejor precio del país. Visítanos en nuestras sucursales o haz tu pedido al 0983-788-050. Ingresa a pluscar.com.py. Pluscar, repuestos, soluciones para todo lo que buscas.
Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Ricardo Doria, escuchemos. Bueno, con Ricardo Doria, tuviste en la reunión, propiciaste la reunión. ¿Qué conclusiones se sacaron anoche, Ricardo, en Olimpia? Y bueno, fue una reunión principalmente informativa. El presidente presentó la situación actual del club, del área financiera, y se le escuchó también a los que asistieron. Y la verdad que esperábamos más gente y esperábamos más participación, pero no se dio eso. Tuvimos unas 10 personas más o menos, y bueno, igualmente fue muy útil para el club y para escuchar un poco también a los socios que ahí estuvieron, ¿verdad? ¿Los nombres podés citar de quienes estuvieron o querés mantener reserva, Ricardo Doria? No, Arturo, te pediría reserva en honor a los que estuvieron aquí, pidieron. No podemos dar nombres, pero sí te podría decir que estuvieron algunos miembros de comisión directiva, expresidentes, y bueno, fue una reunión de amigos de Olimpia, ¿verdad? También te puedo decir que coincidente con esta reunión, ayer digamos que se refinanció casi la última deuda que quedaba en el área bancaria, que era una deuda importante que teníamos todavía pendiente y que se consiguió refinanciar a largo plazo, y con lo cual ya prácticamente todo el sector financiero bancario está en control y en orden. No tiene nada que ver con el tema FIFA, ¿verdad? No, este es un tema puntual que quedó de la comisión directiva anterior. ¿Refinanciar significa que el aval da esta comisión directiva? Sí, en realidad el aval se mantuvo en parte, pero entró en el fideicomiso del banco, entonces el aval lo dan el fideicomiso, que está comprometido en la butaca y los torneos internacionales. Ya, mirando el futuro se refinancia con lo que podría ingresar. Exacto, así mismo. Ricardo, está bien, no se llegó al objetivo, es mucha la cantidad, se debatió el tema, quedó para una próxima, o cómo termina, porque es un tema muy sensible, en el cual el presidente del Olimpia, el señor Cardona, estaba muy esperanzado, y fue más informativo que en lo que tiene que ver, entiéndase, o por lo menos así lo interpreto, a decir, bueno, vamos a superar, no se logró eso. Sí, pero tampoco se acabó, o sea, nosotros vamos a seguir, tenemos tiempo, vamos a seguir trabajando para, la verdad que recaudamos un poco menos lo que se esperaba, pero vamos a seguir trabajando, tenemos tiempo y tenemos que conseguir los fondos para salvar lo que queda así. Sí, se entiende, pero lo de ayer en la reunión, ¿se habló de cuánto se puede aportar al terminar la reunión aportado, o no se manejaron cifras de aportes en los presentes? El tema quedó a trabajarlo uno a uno con cada uno de los presentes y con los que no pudieron ir, pero comprometieron que podían ayudar. Entonces, ahora viene un trabajo de recaudación uno a uno, entrevistas personales, digamos. Qué difícil, Ricardo Doria, es un tema de aporte, de bonos, colaboración. Es decir, una segunda reunión de este tipo no se va a hacer. No, yo creo que el tema ya grupal no. Ahora vamos a ir haciendo un trabajo individual. Vamos a ir tocando cada puerta y concretando lo que ya la mayoría dijo que podría ayudar, ¿verdad? Y en diferentes montos estamos ahora para recaudar. También dependemos de la asamblea que se hace el 7 de septiembre, creo que es. El 7 tiene que estar la asamblea primero y después tendremos que ir a recaudar. Recaudar, el compromiso es grande, piden como una colaboración o un retorno que nos va a hacer en breve. Entendieron ayer en la reunión, fue menos respuesta de lo que esperaba, Ricardo, no en presencia física, sino en lo económico. Y lo que pasa es que tampoco fuimos a pedir así, digamos, públicamente. Tenemos que hacerlo ahora individualmente. Fue mucho de concientización y mucho de información.
y ahora vamos a tener que trabajar individualmente. Tenemos tiempo, tenemos que esperar la asamblea también, pero bueno, sí, esperábamos más participación. Más participación y apoyo. Insisto con esta pregunta, una cosa es lo que pensó Carlona, otra cosa es lo que pensaste vos, Ricardo Doria, de cuánto podrían sumar. Eso no alcanzó. No alcanzó. ¿No alcanzó y preocupa? Sí, porque este tema, como hablamos anteriormente, no hay más recursos, hay que conseguir pagar y levantar porque no hay opción de tirar más. Así es que preocupa, pero nos vamos a ocupar. Más que preocupar, nos vamos a ocupar. ¿De cuánto dinero se habló anoche, Ricardo? Y la mitad más o menos lo que esperábamos. La mitad de lo que esperaban. Esto era para saldar lo inminente que se llama Nicolás Domingo, ¿verdad? Sí, son Polenta, Nicolás Domingo, para salvar lo que viene ahora y no se consiguió. Así es. ¿Cómo te sentís vos con la intención de hacer el logro económico y no se llega porque no se alcanza ni la mitad de lo que habían planteado? Y tenemos que hacer más. El desafío hay que rehacerlo, hay que darle la vuelta, buscar la forma, pero vamos a hacer más hasta llegar. De llegar debemos llegar. ¿Cómo se llega? ¿Vendiendo jugadores? También, ¿Vendiendo jugadores? Esa es una opción, pero no es la opción primera porque tenemos acá hasta fin de año nomás y la venta de jugadores eventualmente tendría que empezar recién a fin de año. Sí, se entiende, porque se entiende. Y vos estás sentido, Ricardo, porque no lograste lo que quisiste. No, es que son pasos, ¿verdad? Si no se puede en eso, se dará otro paso y seguiremos buscando la solución. Ricardo, aparte no es nosotros con este tema del banco que se solucionó también ayer era un tema importante. Nosotros teníamos comprometido ahí deudores y demás y bueno, eso fue un tema no menor. ¿Cuál? Y también lo que está con la FIFA, la mitad ya está saldado, ¿verdad? Ahora vamos a ir por la otra mitad. De esa otra mitad, casi la mitad ya tenemos, ¿no? Estamos bien, nos dependemos si queremos ver el vaso medio vacío, medio lleno, como dicen. Pero todavía nos falta, nosotros pensamos que podíamos haber liquidado ayer, pero no, nos falta. Bueno, fuiste muy franco, somos muy francos. Quisieron liquidar ayer para decir, cubierto esto, no se logra menos de la mitad. Sí. ¿Y cómo terminó la reunión cuando se logra menos de la mitad? Que no se pueden dar números de los recaudados, ¿verdad? No, pero prácticamente te estaba diciendo terminó con pensando y imaginando qué otro tema vamos a hacer. Pero como te digo, también vamos a ir uno a uno ahora. Tenemos hablado ya con mucha gente a raíz de esa reunión, mucha gente que dijo no podía ir a la reunión, pero sí se comprometió o más bien dijo que podía ayudar. Vamos a ir a esa gente y a otra que también aparecieron a reunirnos con ellos y a ver qué podemos conseguir. ¿Cuántos estuvieron? Ayer otra ¿cuántos guía, estuvieron, Ricardo, en la reunión? financiamiento. ¿Cuántos estuvieron en la reunión? 10 personas o menos. 10 más o menos. ¿Y se alcanzó 2 millones de dólares? ¿Perdón? ¿Se alcanzaron 2 millones de dólares? Más o menos por ahí estamos. ¿O menos? No, por ahí estamos. O menos. Insisto en mi repregunta, no te enojes, Ricardo, por reiterativo que soy. Mejor no te moleste. Mucho menos, es decir, 2 para crear vos una expectativa, porque si otros no aportan, vos decís, ¿cómo vamos a aportar si los otros tampoco aportan? Ahora te vas a golpear puerta por puerta, es decir, no habrá más reunión. Así es, no hay más reunión, vamos a ir puerta a puerta. Uno a uno, cada uno va a poder dar lo que quiera, porque no hay obligación acá. Todo es, pero finalmente creo que vamos a recaudar más. No terminó acá. No, está bien, de esos 2 millones supuestamente, porque esto tiene que cristalizarse y efectivizarse, serán devueltos en su momento a quienes aportan. Serán devueltos cuando se pueda, así, con
va a entrar al fideicomiso también esto, así que serán devueltos, sí, el compromiso de devolverlos. No llenó la expectativa entonces la reunión, Ricardo. No se llenaron las expectativas. No. No, ahí está, directo, sos directo, no. ¿Y esto vos sentís como una frustración o no? No es algo personal, o sea, tampoco cuando se solucionó lo de cosas fue una gran satisfacción, es parte del trabajo, hay que seguir. Este paso no se consiguió, se buscará la siguiente salida. Y esto de los que vinieron y los que se fueron y los que vendrán, los ausentes, ¿justificaron o sabían? Perdón por un término voy a usar. ¿Sabían lo que no estuvieron, que era un pechazo? Y todos se presentó la reunión así. La reunión era una reunión para recaudación. ¿Y los ausentes justificaron o dijeron no, yo no me voy a arreglar porque no, me van a pedir dinero, es difícil dar? ¿Eso te dijeron? Sí, no, y mucha gente no quiere participar en reuniones así abiertas, prefieren colaborar privadamente, digamos. Mucha gente no quiere mostrarse, digamos, cuando va a donar algo o va a aportar algo. Está bien. ¿Te ilusionaste, Ricardo? Sí, no, estamos bien, pero no. Podríamos estar mejor, pero estamos todavía para solucionar esto. ¿Y en la asamblea? El objetivo no está tan lejos. Bueno, ¿y la asamblea qué va a pasar el 7 de septiembre? ¿Cuáles son los puntos básicos? No, la asamblea básicamente tiene que aprobar esta emisión de bono, digamos, a la extensión del fideicomiso para poder documentar, digamos, los aportes. Que se hicieron ayer. Que empezaron a hacerse bien. Sí, tiene que aprobarse en la asamblea y devolución cuando así sea posible. Así mismo. ¿Y los palcos? ¿Se habló de los palcos, 200 palcos que decía Cardona? Se mostró el proyecto, pero nos habló así. Eso tiene un lanzamiento propio que no manejo yo, que está, creo que en este mes también, que viene en septiembre, creo que van a lanzar los palcos, según dijeron. Pero se mostró el proyecto para la gente que estaba, que pueda también conocer, ¿verdad? ¿Cómo termina? No habló de monto ni nada. Está bien. ¿Qué otro tema se va a abordar en el 7 de septiembre si efectivamente la asamblea? ¿Qué otros temas se van a tocar? Contanos. No, es una asamblea extraordinaria para ese solo punto, que es el de autorizar el endeudamiento, o mejor, la emisión dentro del fideicomiso, ampliar el fideicomiso para el aporte FIFA. ¿Le podés explicar a la audiencia qué es fideicomiso, Ricardo? Sí, el fideicomiso es como un fondo que se genera con unas garantías ya específicas para un fin también específico de recaudación o de pago, ¿verdad? Es decir, en este fideicomiso participa una financiera, en este caso, que es la que administra el fondo en representación del Olimpia, recauda, emite, garantiza los documentos que se dan, fiscaliza y también da los aportes, es decir, que documenta los aportes que se dan y básicamente garantiza que esos bienes o el fin para el que fueron dados los aportes y las recaudaciones son bien utilizadas. En este caso del fideicomiso entiendo que es la garantía de la villa, algunas entradas, venta de jugadores. Entonces, todo lo que se recaude en entrada, venta de jugadores y demás va a tener que pasar por ese fideicomiso. Ellos administran y pagan los intereses y devuelven los aportes que se hayan hecho o los pagarés que tengan los inversores sobre este fondo. La reunión terminó pasada la medianoche, ¿verdad? Sí. No muy tarde, ahí a la medianoche. A la medianoche. Fue hasta la próxima, hasta aquí llegamos, sin otra reunión de este tipo. Dijiste vos y varias veces, puerta por puerta. Este tipo de reuniones ya no. Así es, puerta a puerta. Puerta a puerta. Y cambiamos estrategia, estamos muy puerta a puerta. ¿Caras largas después de la reunión o no? Yo doy, vos no das, ¿qué pasa? ¿Hubo o no hubo? No. Siempre, como te dice, siempre a veces te dijo, esto es muy
común cuando se hacen reuniones grupales de recaudación, la gente no quiere dar mucho la cara, pero se dio compromiso, se tomaron palabras para seguir esto. Bueno, y finalmente, ¿cómo quedó lo de Polenta y Nicolás Domingo y Ricardo Doria? No, y tenemos que ir a negociar cuando salgan, a ver, ahora que la Asamblea no apruebe, concretar esos aportes, recaudar y ir a negociar. Tenemos tiempo hasta diciembre, pero ya hay unos primeros pasos. Ajá. Pero se recaudó... La gente tiene que entender que la situación de Olimpia sigue siendo crítica, ya. Tampoco es que ellos van a poder cobrar todo. Se recaudó menos de la mitad de lo que esperaban. Así es, Arturo. O todavía no querés decir todo y tenés todavía un ánimo dispuesto, aunque internamente sabés que todo es muy difícil. No te entendí, perdón. Que no, vos tu objetivo está, no encontraste la respuesta que esperabas. Así es, ya está todo dicho, Arturo. Está bien, está todo dicho. No encontraste la respuesta que esperabas, Ricardo Doria. No, encontré una buena respuesta en algunos y sobre todo ahora la predisposición para seguir hablando y estando uno a uno la solución a esto. Gracias, Ricardo, muy amable. Arturo. Adiós, gracias, Ricardo Doria. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Le dice puerta a puerta. Sí. Menos de la mitad. Menos de la mitad. Sí. No hay caso con Polenta. No sé cómo van a hacer ahora el tema difícil para Olimpia. Realmente complicado. ¿Verdad? Complicadísimo. Sí, a partir de ahora de reformular la estrategia, porque había alta expectativa de que iba a funcionar lo de anoche, cosa que no pasó. Y es como decía Jorge, empezar de cero, ver qué se puede hacer a partir de ahora en ese reinicio. Deberá, para mí, aprovechar ahora el buen momento del equipo. Ir al fanático de Olimpia. Es cierto, ahora fueron también a los fanáticos, pero a los fanáticos más pudientes. No te va a colaborar con un 500,000, 50,000 dólares, pero es momento, me parece, de ir a apuntar a la clase media, al socio. Con este buen momento de Olimpia, te va a apoyar. La famosa campaña que te tenía que arrancar a comienzos de años que no se hizo, de los 1 o 2 dólares, me parece que ese es importante también. Como también en su momento apareció la ayuda de Alejandro Domínguez, que fue fundamental para el caso anterior de González, y que no se terminen durmiendo porque piensan que Alejandro Domínguez le va a terminar salvando todo a Olimpia. Así es. Porque no es así. Tienen que ponerse también lo demás. Es importante el apoyo del olimpista. Por eso, y más ahora que está recuperando futbolísticamente en el momento en la tabla. En Pluscar encontrarás soluciones en todos los tamaños, un amplio catálogo de marcas de calidad internacional al mejor precio del país. Visítanos en nuestras sucursales o haz tu pedido al 0983-788-250. Ingresa a pluscar.com.py. Pluscar, repuestos, soluciones para todo lo que buscas. Elegí Electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Varta, la mejor batería de Europa hasta tu alcance, elegir rendimiento y durabilidad. Garantía de 12 a 18 meses. Varta, un gol de media cancha. Temple Sport, el corte del temperamento, la mejor marca deportiva del país. Casa Central, Ciudad del Este y sucursales en todo el país. Seguinos en redes sociales como @Temple Paraguay. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Se viene el Censo Agropecuario Nacional 2022. Si buscas trabajo, esta es tu oportunidad. El Ministerio de Agricultura y Ganadería te ofrece la oportunidad de desempeñarte como jefe distrital en el Censo Agropecuario Nacional para Central, Cordillera, Paraguay y Guairá. Infórmate más y postulate en las redes de @dinamos.paraguay o ingresa a postulatecam.com. Más sostenibles y competitivos, Ministerio de Agricultura y Ganadería. El Mundo CNT te da la posibilidad, junto a Bancar, de comprar tus cartones en una de las 2.800 bocas de Infonet en todo el país. CNT, animate a soñar. 2.300 millones en premios Cheporemoy. Vení a Bristol y aprovecha la semana de celulares, los mejores precios del país en todas las marcas y modelos. Además, todos los días sorteamos tu compra, te puede salir gratis. Llámanos al 519-4000, escribinos al 0991-670-000 o ingresa a bristol.com.py. Cáceres nos contesta Gerardo. Reiteramos la información. Cerro Porteño practicó esta mañana. Está viajando a Ciudad del Este. Va a practicar mañana en Ciudad del Este, juega el viernes. Y hoy la manifestación en Cerro, la pacífica que anunciaba Cáceres,
Sí, ¿Qué Guillermo va a hacer Cáceres. Guillermo Cáceres sin práctica de cerro? Así mismo, sin los jugadores. Cánticos sin respuesta. Que a esas horas ya estarán en Ciudad del Este. Sí, van a estar en Salen ahora. el CIDE, ahí van a estar hospedados. A las 13 salen, ahora están almorzando, a las 13 salen, así que llegarían alrededor de las 17:30. Llega a Ciudad del Este la feria de ofertas más grande del país. Una enorme selección de electrodomésticos, bazar, vajillas y más a precio de remate. Sí, todo nuevo a precio de remate. Anota la fecha y lugar del 26 al 28 de agosto en la Escuela de Artes y Oficios General Garay, esquina Chaco Boreal, frente al Super 6, 3 de febrero de Ciudad del Este. Ofertas BOM te espera. ¿Cómo te va, Guillermo? Buenas tardes, señor Arturo, y a los señores que te acompañan. Bueno, Guillermo, Cerro practicó esta mañana, tomando su cosa, van a Ciudad del Este, mañana practican en Ciudad del Este, salen de acá, contanos qué sentís. Y estaba escuchando hace rato, solo escuché la radio, pero todos los días escucho, y estaban opinando la gente. Para mí que la mayoría de la gente optaron por el que hizo bien Chiguera, pero nosotros queríamos que ellos sientan, como se dice, la presión, ¿verdad? O nuestro descontento, pero en este caso no va a poder ser. Ya están ellos camino a Ciudad del Este y nosotros la convocatoria de hoy también suspendimos, hace más o menos 15 minutos que hoy suspendimos y dejamos todo a cargo de la gente de Ciudad del Este, que tenemos gente ahí de la plaza y Cerrita disconforme seguramente con el plantel. Dejamos a criterio de la plaza de Ciudad del Este. Guillermo, cuando decís suspendimos, ¿qué sentiste vos cuando decís suspendimos? ¿Esto no estaba dentro de la organización? ¿Te tomó de sorpresa? No, estaba previsto. O sea, nosotros estábamos calculando que iban a practicar en Dupané. No, pero en este caso adelantaron y se fueron a Ciudad del Este. No. Estábamos casi seguros que no iban a estar luego, ¿verdad? Pero que pensamos que iba a ser Dupané, pero no fue Dupané. Adelantaron su viaje. Sí, adelantaron su viaje. ¿Y qué va a haber? ¿Un cántico en Ciudad del Este? La pregunta es esta: mañana Cerro viaja, el plantel de fútbol, no el Cerro, el plantel viaja, el Cerro es institucional, el plantel viaja, cuerpo técnico, van, se instalan en Ciudad del Este, practican mañana, seguramente hay que ver el cronograma de actividades. ¿Vos lo que decís es que la manifestación se haría en campo de juego el viernes, en Ciudad del Este? No, nosotros, señor Arturo, allá en Ciudad del Este tenemos muchos integrantes de la plaza. La segunda fuerza más o menos es acá en Central y después ya todo en Ciudad del Este tenemos muchos integrantes. Capaz que ellos, si se organizan rápido, capaz que hoy jugamos la presión, ahora después de una puteada por los muchachos, pues le quieren retar a los jugadores. Esa fue la idea, hacerse sentir. Entonces vamos a dejar a criterio de la gente de la Plaza Ciudad del Este y los cerristas que están disconformes con el plantel, con la actitud del plantel, que vean qué hacer allá en Ciudad del Este. Te voy a preguntar, Guillermo, esto adelantar, si vos estuvieses del otro lado y que se adelante viaje el plantel y cuerpo técnico y si están en Ciudad del Este, ¿vos creés que tomaron la decisión más correcta para no tener que escuchar los cánticos, desconcentrarlo para el partido del viernes? Y creo que Chiqui por fin hizo una acertada, creo que hizo bien para no chocar con ellos seguramente, ¿verdad? Creo que hizo bien en adelantar porque los muchachos están enojados y a ver, puteada, ¿verdad? Y jugamos otra vez la expresión, ¿verdad? Una puteada, jefe. Los muchachos le quieren retar a Chiqui, yo también le quiero retar, ¿verdad? Pero decir las cosas como es. Pero que no se pudo. Yo quiero que algo quieren claro, ¿verdad? Nosotros nos duele mucho hacer eso. Nosotros como hincha, barra, es nuestro compromiso con nuestras instituciones, el aliento a nuestro equipo, pero viendo los últimos resultados nos duele mucho hacer todo eso. No es fácil criticarle a tu jugador por bajo rendimiento, jugadores no comprometidos con el club, ¿verdad? Que se pasan tomando, jodiendo.
Entonces nos duele mucho, a mí sinceramente me duele mucho, ¿no? ¿Y esto va a quedar para una próxima o sujeto al resultado en Barrio Obrero, Guillermo? Y que nos hagan callar ganando, que nos hagan callar ganando. Cerro no, usted sabe, señor Rubín, no se puede perder, hay que ganar. Cerro se gana y se gana, se tiene que ganar. Te pongo un ejemplo, se consigue una buena victoria en Ciudad del Este ante General Caballero, ¿no habrá manifestación después? No, creo que no, vamos a tranquilizarnos ya, ¿verdad? Pero hay que ver mejoría, hay que ver actitud de los jugadores, que cambio. Y ahí, por eso nosotros recamos a Chiqui, si no veo la buena actitud de los jugadores, que le cambie, que salga a mitad y en la inferior, hacerle jugar a alguien que sienta la remera. Ese por eso es enojo. No es porque amanecimos no le queremos más Chiqui, no. A Chiqui no le damos, lo puede sacar por su contrato de 4 años. ¿Recibieron algún llamado, Guillermo, en las últimas horas de alguien que le dijo puede haber una reunión con los jugadores, no, contacto con los propios jugadores a través de terceras personas, alguien de directiva que vamos a parar la mano, vamos a apoyar el equipo? ¿Se dio eso o no, Guillermo? No se dio. Ya se dieron en ocasiones, no hace mucho, ¿verdad? Se comprometieron en algo y no cumplieron. ¿Perdón? No cumplieron. O sea, en el sentido te digo que no cumplió en el sentido te digo de la actitud y de mejoramiento, no cumplieron ellos. Pero eso pasa del lado de los jugadores, de una charla que tuvieron previamente con ellos. Así mismo. A ver, los jugadores. Ustedes ya tuvieron. ¿Cuándo fue esa reunión, Guillermo? No fue hace mucho. No fue hace mucho. Ya tuvieron una reunión previa con los jugadores y ellos le prometieron una mejoría. ¿El consentimiento del técnico, Guillermo? ¿Fue con el OK de Chiqui? No quiero entrar en detalles. Pero hablamos con ellos. Ya tuvieron una reunión. ¿Patiño fue la voz cantante o la voz líder en esa reunión, Guillermo? Siempre fue Patiño. Siempre fue Patiño. Él fue la cabeza que ya se reunió con Por eso ustedes. ahora quieren cortarle la cabeza a Patiño, Guillermo. Y más o menos no sería a Patiño porque hay divisoria en el plantel, se nota la lengua que hay divisoria en el plantel. Y él como capitán tenía que poner tenía que usar su rol de capitán y solucionar eso, y nunca solucionó. ¿Cuántos jugadores participaron de esa reunión? ¿Cuántos participaron con ustedes? ¿Cuántos jugadores? Sin dar nombres, Guillermo, de esa primera reunión. La gran mayoría. A la gran mayoría estaba. ¿Por qué, niño compañero, tienen ustedes en la mente a Patiño, Aquino, entre otros, Aquino, Rascal? ¿Por qué, Guillermo? Y porque ellos son los referentes visibles del plantel. Ellos son por ellos empieza el fútbol en Cerro. Vamos a estar en los tácticos, vamos a decirle, ellos son los que tienen que generar fútbol. Yo, por ejemplo, veo mi forma de ver el fútbol, le veo a quien agarra la pelota y le pasa mal al boliviano. Parecía que le podía pasar y agarra y retrocede otra vez. Tenía que haber pasado al boliviano, y eso le molesta a la gente, y la gente ve eso. Entonces, todo eso nos molesta, no hay compañerismo entre ellos, no hay. Y eso es responsable el capitán y Chiqui. Y yo te decía ayer, ahora ya que nos van a hacer, por ahora, van a esperar el partido del viernes. ¿Cuál era el cántico, Guillermo? ¿Cuál es el cántico que se usó? No, que iban a usar hoy. Y el que se venía cantando en la grada, que se vayan todos, que no quede ni uno solo. Que se vayan todos, ¿ese iban a cantar hoy? Sí, seguramente eso, o la idea de hoy era llevar la murga de la plaza y el comando, que empiecen a tocar, y ahí se juntaba la gente, ¿verdad? Y con nuestra presencia demostrar nuestro descontento con el plantel y con el técnico. Guillermo, en un porcentaje importante, muchos de ustedes son socios del club.
Sí, la gran mayoría. La gran mayoría. Como La socio del club, sacando el tema barra, para el futuro político de Cerro, ¿a quién ves como presidente? Y en la oposición no tenemos, no veo yo la posición de Cerro, no veo una cabeza visible, no veo y pienso que va a seguir todavía uno de la familia Zapato. Claro, aparte tiene 4 años. Si no es Juan José, hace Ariel los Zapatos. Pero es reelecto hace poco. Juan Porque Pablo. no hay. Todo dice Pendejir, pero yo no le veo a Pendejir. Vos lo que estás reclamando es actitud, cuerpo técnico y plantel. Ese es tu reclamo. Ese es el reclamo, no solo mío, de los muchachos, de todo lo que asistimos siempre en los partidos, ¿verdad? Y bueno, entonces, Ese es el reclamo todo. el Guillermo Cáceres, jefe de la plaza, se suspendió lo de tratar hasta nueva orden. Se suspendió hasta que nos hagan callar los jugadores con actitud y que ganen, ¿verdad? Eso es lo primordial, que ganen. Bueno, todos los partidos. Vos, si están conformes con la actitud en Ciudad del Este, queda postergado para otra oportunidad. Sí, pero ya no vamos más a avisar. Ya no van a avisar. Ya no vamos Como ya. la primera no avisaron también, Guillermo, eso fue entre ustedes nomás, solo los líderes sabían de la primera convocatoria. Espera, si tampoco Sí, avisaron, eso ustedes, salió ya. ustedes tampoco avisaron lo anterior. No, la anterior no avisamos. Llegamos nomás ya por sorpresa. Eso solo sabían los líderes, las cabezas. Pero eso se va a filtrar, si tampoco no avisan ahora, se va a filtrar, Guillermo. No creo, la pasada no se fichó. Le llegamos de sorpresa como se hizo. Y ahora otra vez venir de sorpresa lo que viene. Y esta vez anunciamos por todos lados, queríamos ser pacíficos para que la gente se vaya, la gente que no es barra se vaya a demostrar también su descontento. Y se adelantaron nosotros, ¿está bien? Pero vos estás hablando pacíficamente en la manifestación, que es lo ideal cuando ustedes se quieran manifestar, y digo siempre lo mismo, pacíficamente, hagan ruido, cántico, pero sin agresiones, sin violencia. No perjudicar a tercero, esa es nuestra intención, no perjudicar a tercero. Sin violencia, Guillermo, si es que lo van a hacer. Sí, lo que me conocen a mí, saben qué clase de persona soy y no promulgo eso, la violencia no es de mi... Bueno, la próxima vez no van a anunciar nada, van a caer de sorpresa, pero si rinde el equipo, o es una condición ganar o ganar, ¿qué pasa si juega bien, actitud y no gana? ¿Van a manifestarse igual? No, ahí ya no callamos. No están sujetos al resultado. Queremos resultados. No al resultado. Resultados. Ya que no le vamos a sacar a Chiqui nunca por sus 4 años de contrato. Eso le salvó, sus 4 años de contrato le salvó. A eso le salvó, obvio. Eso le salvó, si no, el Diego ya seguía ahí. Bueno, ¿qué más, Guillermo Cáceres, el jefe de la plaza? ¿Hoy se iba a comando también? Sí, la doña, la plaza y comando. Pero la próxima vez no anuncian nada. No, ya, los guajetas de más seguro. Si te llamamos, vos a decir no sé, no conozco, no sé. Hay botadita, por favor, hay botadita. Chao, Guillermo, gracias. Un placer. Adiós, gracias. Guillermo Cáceres, jefe de la plaza de Cerro. No van a avisar. Nos escucha siempre. Así es. Estaba escuchando Guillermo Cáceres cuando los hinchas decían me parece bien que se vayan. En Joseph Barber contamos con un espacio exclusivo para caballeros para que pase su momento placentero y disfrute un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Kia te lleva al Mundial de Qatar. Kia te premia con uno de los 4 paquetes para viajar a Qatar junto a un acompañante todo pago. Solo tenés que realizar un test drive del modelo All New Sportage en las sucursales habilitadas para la promo. Seguir aquí a Paraguay en Instagram y subir una imagen o video con el hashtag #RoatoInspiration y listo. Bases y condiciones en kia.com.py. Amstel te lleva a la final de la Copa Libertadores en Guayaquil, Ecuador. Además, te puedes ganar premios directos para vivir tu pasión por el fútbol. Carga los códigos ocultos en los cupones de los packs en promo Amstel
amstel.com.py y ya participás. Amstel, sponsor oficial de la Conmebol Libertadores. A la altura de grandes exigencias, planificación del entrenamiento para alto rendimiento a cargo del ex preparador físico del Flamengo, Rafael Winicki, el sábado 10 de septiembre en RM Pro Performance Lambaré. Comunicate al 0981-951-710 o seguinos en redes como @RM Pro Entrenamiento. Apoyan Superbar, Fenomax, Quitadol, Hotel del Yacht Golf Club Paraguayo, El Germano. Para ganar tenés que hacer goles usando tu tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard. Acumulas goles para el sorteo de increíbles premios mensuales. Una compra equivale a un gol promo válida para tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda, sin duda alguna. Lactolanda ha obtenido por 8º año consecutivo el Top of Mind 2022 como la marca más recordada y consumida del país. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. La Paraguaya Inmobiliaria presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad de Ñemby, Urbanización Parque del Sur 1 y 2 con empedrados, servicios básicos en puerta, sin entrega inicial, financiación propia hasta 130 cuotas y posesión inmediata. Comunicate al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Detergente líquido Limpia Azul, ideal para el lavado a mano o en todo tipo de lavarropas. Protege las prendas a tus manos y el lavarropas disponible en sus variedades clásico y floral, en presentaciones doyback, frascos y bidones. Base, un mundo de limpieza. Viví la experiencia Smart con tu TV Consumer de 40 pulgadas. Disfruta de tus series y películas favoritas en 4K. Encontrá en Electroban en cuotas de tan solo 290.000 guaraníes. Compra online en electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empezá a fiestear. La calle es un campo de batalla. Protege a tu vehículo con Santec Reaction. Es una capa protectora autorregenerativa para la pintura de tu vehículo. Es casi invisible y protege la pintura de los rayones. Además, la suciedad se escurre más rápido. Santec Reaction, el escudo de pintura para tu auto. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Si nosotros no le llamamos a Guillermo Cáceres, íbamos a creer que esto se hacía. Sí. Lo que le pedimos es que sean pacíficos, no a la violencia. Le digo al que escribió, esto hay en todas partes. Lo último ya sabemos, Bolivia, lo que pasó. No, señor. Blooming, el Chanape. Aldo Civi, y está mal la violencia, por favor, entendamos eso. Ayer estaba en redes sociales viendo lo del Blooming, de Santa Cruz, Bolivia. A los jugadores, autos rotos. Aldo Civi quemaron autos. No son modelos. Y como bien decía, normalmente no avisan. Esta era una convocatoria al público donde esperaban una presencia masiva. Cuando te van a actuar y te van a hacer algo calladito, te aparecen. En la primera reunión ellos no comentaron nada. Se filtró 15 minutos antes cuando Gustavito recibió un mensaje y también recibí yo, pero ya estaba en camino a hacer por eso les reiteré 100.000 veces, pacíficamente, no a la violencia. Sí. No tenemos que tomar los modelos de afuera. Eso está feo. Sí, en Blooming tuvieron que suspender el entrenamiento incluso. Eso por el pasó disturbio. ayer. Sí. En la mañana de este martes, un grupo de 25 personas invadieron la sede del club y agredieron físicamente a los futbolistas que estaban comenzando la práctica. Uno de los más afectados fue el uruguayo Arismendi, que en medio de la muchedumbre recibió golpes en la espalda con cinturón. Los hinchas ingresaron a los predios por la barda con petardos y decididos a causar daño a quienes se les ponga enfrente. Acá no va a ocurrir, esperemos que no ocurra, y que tomen conciencia los barras que así no. Pueden cantar cántico, pongan huevo, lo mismo que hacen en la tribuna. El propio Francisco Arce dijo en conferencia, pueden cantar, nos pueden decir cosas, pero no llegar a la violencia. Sí, que los cánticos están... Nos pueden reclamar todo lo que decimos. Que se vayan todos, eso en la cancha ocurre. Copetrol lleva energía a cada rincón del Paraguay y además está en la mente de cada paraguayo. Hoy Copetrol festeja 8 años recorriendo kilómetros, siendo los número 1 gracias a vos. Es nuevamente Top of Mind. Indalco, seguridad en Ciudad del Este. Zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570 Indalco ICRL. En La Plata Empeño te seguimos ofreciendo la mayor tasación. Te damos más dinero con interés más bajo, el mayor tiempo de espera, la mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeño es justo lo que necesitas. Destapa un grito de gol con Coca-Cola. Podés ganarte un viaje a Qatar para vos y un amigo, para ver el mayor espectáculo mundial del fútbol, además de miles de premios más. Ingresa al código vos las tapas doradas de tu Coca-Cola de 2 litros sabor original o sin azúcar en promoparesa.com.py. Coca-Cola, la magia de creer. Tenía una idea, no sé si vamos a hacer o no. Rodrigo, por favor.
Tengo que hacerte recordar. Vení, Nabo. Ya volvemos. Nada como tener la cabeza bien fresca para encarar los desafíos que nos presentan cada día. Clearment te invita a frenar la caspa, grasitud y picazón con toda su frescura mentol y tecnología anticaspa. Clearment, 24 horas de frescura mentol garantizada y hasta 3 veces más de efectividad contra la caspa. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestro taller de Asunción los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi S.A. o en la web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi, organizando una mejor atención porque usted se lo merece. Mili Empeño, venta y arreglo cebolla sobre plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Subita el Jeep Renegade, aprovecha el precio promocional, con cuotas desde $295, con un bono de $3,000, con transferencia incluida, 3 años de seguro y servicio gratis. Para más información, ingresa a las redes sociales de Jeep Paraguay o en la web jeep.com.py. Jeep hay uno solo. ¿Hubo partido ayer de intermedia, niño? Sí, señor, partidos allá en la categoría intermedia, donde por ejemplo terminó ganando Pastoreo 1-0, con eso llegó a la línea de San Lorenzo, 44 puntos para Pastoreo con su triunfo el día de ayer. Colegiales, otro que ganó 3-0 Independiente, victoria de Pastoreo 1-0 ante Martín Ledesma y Colegiales ante Independiente. Hoy 2 partidos, 2 de mayo ante Iteño en Pedro Juan Caballero 14:15 y River Rubioño a las 17 horas. La derrota de Martín Ledesma hace que cambie de técnico. Ángel Martínez fue confirmado hoy a las 16. Será presentado, reemplaza al italiano Ricardo Torresi, que estuvo hasta ayer. Acá tenemos lo que nos envió Gustavo Sá, nuestro colega. Ángel Martínez. Hoy a las 16 será presentado un nuevo técnico, dijiste. Así es. Nos envió Gustavo Sá, el colega. Movía en la intermedia. Sí, otro cambio más. Ángel Martínez, en Capiatá. En Martín Ledesma, sí, de Capiatá, sí. ¿Eh? Sí, Martín Ledesma. Acá dice Capiatá. De Capiatá, sí, Martín Ledesma de Capiatá. ¿Quién? Es de la ciudad. El club Martín Ledesma de Capiatá. Partido dirigido 8, partido ganado 1, partido empatado 3, Ahí no partido llegó a perdido animar, 4. señor, Martín Ledesma. ¿Eh? No llegó a animar, Capiatá. Martín Ledesma. ¿Cómo está hablando? Me está farreando. No, en serio, porque era... El que está a la derecha. Sí. En ese es momento Martínez, no que está existía así. Capiatá propiamente. No ¿Cómo existía me está hablando? Sí. Me está jodiendo. No, de verdad le propongo. ¿Cómo no voy a invitar a Martín Ledesma? El centro social capiateño queda frente a la plaza. Vos doblando está la plaza y ahí queda el centro social, que también hacíamos baile. Yo sí animé el Martín Ledesma de Capiatá y ahí había gente radicada en los Estados Unidos y cuando se hacía elección de la reina, el que coronaba a la reina, me tocó hacerlo, es de los paraguayos residentes en una ciudad de los Estados Unidos, en el Martín Ledesma de Capiatá. Y uno de los grupos más vistos, más queridos, es la típica Orrego. Estamos hablando de Martín Ledesma con los Jokers, por ejemplo. Muy popular. Vos te vas hacia allá, a la mano derecha, sí. en la ruta. Y Centro Social Capiateño queda a la mano izquierda frente a la plaza. ¿Satisfecho, niño? Sí, señor, no, por Muy eso. bien. Bueno, porque antes no existía Club Capiatá, por eso antes era... Martín Ledesma. Todo Martín Ledesma era el centro de la ciudad. El escenario entrando queda a la derecha. Si tenés alguna duda, por lo menos quedaba a la derecha. La mesa, la silla así bordeando, todo. Cuando se elegía la reina ahí. ¿Qué tal, Francisco? Hola Arturo, saludos para todos. Felicidades, me hace entrega Sí, el capitán del equipo. En momento. Muy me hace bien. entrega ahí Tenemos que hacer... Gracias. ¿Se puede subir Instagram ahí, señor? Sí, vamos a ir a hacer Se portó el equipo ayer. Luis contigo y después la ceremonia. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya, poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos los mejores mensajes de Sanicer y Claucol. Seguinos en redes, @Sanicer y @Claucol Paraguay. Acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. Salud Protegida en su servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lijillana, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Azori Fútbol, Álamos, porque si es vino es Álamos y Tribuella representa frutos de los Andes. Ven a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos Yokohama. El neumático con la mejor relación precio-calidad. Estamos con el gerente de Farmacia Catedral, señor Eduardo del Quite. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes. Arturo, buenas tardes. Un placer estar en contacto contigo. Y bueno, a través tuyo puedo llegar a toda la audiencia y comentarles que hoy estamos miércoles descuentos reales en Farmacia Catedral, con descuentos que van de hasta el 50% con todas las formas de pago. Y cuando hablamos de descuento del 50%, hablamos de productos de primera necesidad, productos premium, ¿verdad? Y a todos los descuentos que hoy van a encontrar en las góndolas de Farmacia Catedral, si el cliente quiere pagar
y usar el método de pago, de este pago de bancar, automáticamente va a tener un 20% adicional a todos los descuentos que ya están en la góndola finalizada. Bueno, es un clásico de los miércoles de descuento, Farmacia Catedral, Eduardo. Un clásico, contarnos delivery, cómo. La gente sabe, pero nunca está de más recordar. Teléfono, pedido, Totalmente. Eduardo. Totalmente, ¿verdad? Si no pueden llegar hoy, miércoles, de descuentos reales, a uno de los 121 locales de Farmacia Catedral, igual lo pueden hacer a través del delivery. Pueden llamarnos al 627-7000 o pueden escribir al WhatsApp, que es el 0985-689-701. Y aquí te doy un ejemplo para que puedas dimensionar de qué estamos hablando y qué impacto tiene este pago en los descuentos de Farmacia Catedral. Un perfume de la marca Olimpea, de un frasco de 50 ml, que su precio normal es 743.000 guaraníes, hoy de Farmacia Catedral, si pagás con te pago, lo llevas por 334.000 guaraníes. 50% de descuento, prácticamente. 55% de descuento en este producto. Me equivoqué por 5. Totalmente. Una pasta dental, que es un producto que sí o sí tenés que usar en el hogar, de la marca Colgate, que su precio normal es 39.500 guaraníes. Hoy con te pago lo llevas con 60% y eso se transforma en 15.800 guaraníes. Brillante. Hay que aprovechar entonces, Eduardo del Quite, como gerente comercial de Farmacia Catedral, ¿qué más? A gran audiencia de fútbol a lo grande Monumental. ¿Qué más? Aprovechen descuentos reales en Farmacia Catedral, descuentos que van hasta el 50%, si pagan con te pago, 20% adicional. Muy bien, gracias Eduardo, y sabemos, con descuentos reales, Farmacia Catedral todos los miércoles. Gracias, Eduardo. Un abrazo, Arturo. Igualmente a vos, gracias, Eduardo del Quinte, gerente comercial de Farmacia Catedral. Bueno, recibimiento y manifestación pacífica. Me están mandando a la mierda porque yo le estoy dando bola a esto. ¿Qué hace? Es la noticia. Recibimiento y manifestación pacífica al plantel de Cerro, hoy a las 17 frente al complejo CIDE, kilómetro 18, Minga, Guazú. Ahí está. Sí. El recibimiento y manifestación pacífica. Y no le van a decir que se vayan todos, ¿verdad? Y eso ya depende de los ánimos de la gente del Alto Paraná. Sí, pueden... Ahí está la plaza. Sí. Pero no son todos los del Alto Paraná, hay gente que va para esto. No sé, yo creo que van a ir más bien para el partido en todo caso, Claro, pero no creo que vayan para esto exclusivamente hoy ya. Bueno. Porque Guillermo Cáceres decía que tienen una colectividad importante de hinchas de la plaza en Ciudad del Este, que después de Asunción es el segundo punto. Recibimiento, Víctor, y manifestación. Entiéndase lo que es la manifestación. ¿Entiendes? Y sí, ahí ya. Pongan huevo eso. Recibimiento y manifestación pacífica. Al plantel de Cerro, hoy 24, 8 de agosto a las 5 de la tarde, frente al complejo CIDE, kilómetro 18, Minga, Guazú, ahí opera Cerro. Rubiloc es la empresa de alarmas que te permitirá mantener protegido lo más valioso que tenés, aunque no estés en tu casa. Los sistemas de alarmas, cámaras y rastreo vehicular te brindan seguridad a vos, tus seres queridos y lo más valioso que tenés. Para más información, comunicate al 0982 23 23 23. Rubiloc Alarmas, estés donde estés. ¿Ya probaste suerte hoy? Ingresá a Slot del Sol Online, los mejores y más seguros juegos, donde ganás seguros, te registras y automáticamente tenés 200.000 guaraníes de regalo en bonos para jugar. Slot del Sol Online es hoy. Vení al Shopping Mariscal y disfrutá de la mejor gastronomía, una gran variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Ganal al dolor con Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. En Comisipar, solicita el crédito de consumo con tasa del 18,50% hasta 72 meses de plazo, sin gastos administrativos, seguro de vida incluido, exento de IVA y con retorno cooperativo. Ingresa a la página web o en las redes sociales de Comisipar, 50 años liderando e innovando. Descubrí el arte de conducir con el All New Mazda CX-30, fabricado 100% en Japón y galardonado como el SUV más seguro del mundo. Adquirí el tuyo con un bono de $1,000 con cuotas desde $350 o al contado, desde $25.990. Agenda tu test drive en Mazda.com.py. All New Mazda CX-30, el arte de conducir. Llegó a recuperar la Z-Hombre, nuevo multivitamínico, para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Síguenos en redes sociales como @recuperalpy. Recupera la Z-Hombre, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Bueno, vamos a hacer la ceremonia de la entrega. Acá me van a entregar el premio. Sí. Tomás, Capitán del equipo. Tomás, se procede a la entrega del premio, pues.
como la copa. Sí. Y acá me entregan la copa, ¿cómo se hace? Sí, y Ahí después nomás. posamos para... Un segundo, señor. Luis, vende ahí acomodamos aquí la ¿Qué es lo que va a vender? para ir en vivo. Por los dos canales, por Arturo M. Rubín y por FAL igualmente. Ahí en vivo, En vivo. historia, ¿verdad? Estamos esperando ya señal internacional satelital para entrar en toda la... Pero vamos en vivo cuando se una por palabra Facebook, en FAL, Facebook y Arturo M. Rubín en Instagram, en minutos, después de Luis. Llegó a recuperar el acetambre nuevo multivitamínico para sentir tiempo fuerte más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalby. Recupera el acetambre de venta libre en farmacias, calidad Fopasa. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con nuestros asegurados, lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Energy, el emblema paraguayo, mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Ya estamos transmitiendo. transmitiendo. ¿Qué es lo que va a hacer? Estamos, sí, aquí está el trofeo, torneo Círculo de Periodistas Deportivos del Paraguay, Copa Rafael Cabral, campeón año 2022, todo el equipo de fútbol a lo grande. Decimos que Rafael Cabral fue un distinguido colega. Así es. Mucho Rafael tiempo, Cabral, sí, él, su padre inclusive, padre, socio vitalicio del socio CPDP. vitalicio, Agradecer así que- ayer a su familia que asistió igualmente. A la familia del señor Cabral, muchísimas gracias. La Mucho familia tiempo- Cabral, perdón, la la familia familia Cabral, muchísimas gracias. Así es, y en nombre de todo el plantel, el agradecimiento por el apoyo, por la confianza al equipo. Y se nos dio el título después de 4 años. Después de 4 años. Sí, estilo campo, Claro. totalmente. Sponsor principal. Main sponsor. Año a año, es como una cábala. Sin estilo campo, un agradecimiento a la directora general de estilo campo. Sí, señor, y a la propietaria. La propietaria. Estilo Campo. Y la indumentaria. Temple Sport. Temple Sport. Temple Sport. Vistiendo al campeón. Sí, sí. Así Se que- llama Vistiendo al Campeón. Vistiendo al campeón. Temple Sport. Muchas gracias en nombre del equipo. Este es costó sangre, sudor y lágrimas el título, bastante. Una copa más de la Es la segunda, creo, ¿verdad? La tercera. Tercera. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, ya está. Torneo del Círculo de Periodistas, Copa Rafael Cabral, campeón 2022. Muchísimas gracias. Torneo duro, complicado. Torneo duro, complicado, digo. Sí. Se juega... Ganamos 8 Muy partidos, peleado. perdimos 2. Ayer en la final 3-2, sufriendo hasta el último minuto. Hasta el último. Muchísimas gracias. Gracias. Y que felicidad a todos los compañeros. Felicidad a todos los compañeros que hicieron posible el trofeo de fútbol a lo grande. Al Círculo, a la organización, que dice que fue muy buena. La organización, el niño Jorge, presidente del Círculo. Muchísimas gracias. Gracias. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante desde Control. Alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control, Love You Are, ama como vos. Para cada problema, Sica tiene la solución. Impermeabiliza, sellar, para proteger, renovar tu casa con Sica queda bien. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Sica Paraguay Inatec. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Usubillara 1751 Cacique Ubicheco. Llámenos al 729-6060 Fleming. Mi idea, tu mejor idea, la marca número 1 a nivel mundial. Buscas sentirte en casa. Mi idea, buscas eficiencia, tecnología y calidad. Mi idea, los electrodomésticos Mi idea te acompañan día a día, haciendo tu vida más fácil. Sentite en casa, sentite Mi idea, simplemente tu mejor idea. Representa y distribuye Britam S.A. Vamos con el repaso de la fecha 8 del campeonato. 2 partidos que abrirán la jornada del fin de semana. Todo arranca primeramente con Guaireña Nacional en el Parque del Guairá. Seguro que le conviene, Seguros Chaco. Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene, Seguros Chaco. Ahora tu fiesta rinde más. Fortima Frutica presentan Guayacoco, toda la fiesta en un solo pack que te rinde 10 cócteles a solo 26.000 guaraníes. Conseguí ya tu pack de Guayacoco en tu punto favorito y que comience la fiesta. Fortín combina con todo. Más de repaso de partidos. General Caballero en Ciudad del Este ante Cerro Porteño. Igualmente en la jornada de viernes en el Antonio Aranda.
Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam no marca que quiere la gente. Representa, distribuye Globo S.A. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En agosto, Super Espuma te despierta con super descuentos. En este mes tenés 20% off en los productos Supernova, Renovato Imperial, Titanium Sublime. Para los chicos, 15% off en Super Team, Super Kids, Pop Team y Pop Kids. Para conocer más detalles, comunicate al WhatsApp 0974 20 20 25 o seguinos en redes como Super Espuma. 17 horas el partido Guaireña Nacional el viernes y 19:15 el partido General Caballero Cerro Porteño. En la ciudad de Coronel Oviedo tenemos un nuevo espacio, 10 minutos del centro de la ciudad sobre la famosa calle Moreira con servicios básicos disponibles. Contactanos al 0521 204 236. La loteadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Rentamac, una herramienta más en su obra. Más de repaso de partidos. El día sábado, Libertad Guaraní el sábado a las 16. Para la previa, las Office, para el chef que llevas dentro o para el cumpleaños de los más pequeños, los Panchos Su Pizza siempre salen bien. En cualquier ocasión y combinado con todo, Pancho Su Pizza juega con todo. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, la merienda. La Pradera, lo mejor en lácteos. Los hinchas Atlético Mineiro reclamaron en la entrada de los jugadores. Jul salió para hablar con ellos. Mineiro. ¿Qué hace? Costumbre ya había ahora. Modismo, veo. En México, Cruz Azul, con Romero. El Romero, pero ahora esto está lo del Blooming. Sí, en Argentina. Claro. Aldo sí. En Lanús hubo pancarta, pero justo ganaron ese fin de semana y se calmó el ambiente. Sí. No es una buena práctica. En los 90 se hacía mucho. La barra de Boca, recuerdo que iba a los... ahora como que está de vuelta. La más pesada es la de Independiente. Porque muchas cosas se escucharon que daban entrada. Acuérdense lo de River. Ese hincha de River tenía en dólares y entradas de eliminatoria para la venta. Acuérdense. Y la experiencia, ¿cómo se llaman los ingleses? Hooligans. Los hooligans. Y voy a contar esto terrible. En un mundial, estábamos nosotros en un alemán, no sé dónde fue, estábamos sentados en un bar. Cuando vienen, te invaden. No respeta tu mesa. Lo que quieres hacer. Malos modelos. Atropellan todo lo que encuentran. Es decir, ya están en ello. Sí. Nos lo hacen, ya está. Y Cerro ya sabe cántico con Fuera Chiqui. ¿Cuándo fue lo de Fuera Chiqui? Y en el 2013. ¿Cuánto tiempo pasó? 10 años prácticamente. 9 años. Y ya pasó Fuera Chiqui 32.000 fechas ¿Hay algo más fuerte que esto, Pío Dani? Fuera Chiquete, Echen. No. En cancha de Cerro, digo. Sí, no en creo. Cancha de Cerro. Si vos me decís en otra cancha, en dentro de tu propio estadio. No. Pero bueno, ya está. Ya no se hace la manifestación. Cerro viajó y decía, ¿cómo se llama? Guillermo Cáceres. Que otro día nos van a anunciar. Estaba escuchando hace rato, solo escuchar la radio, pero todos los días escucho, y estaban opinando la gente. Para mí que la mayoría de la gente optaron por el que hizo bien Chiquera, pero nosotros queríamos que ellos sientan, como se dice, la presión, ¿verdad? O nuestro descontento, pero en este caso no va a poder ser. Ya están ellos camino hacia el Este y nosotros la convocatoria de hoy también suspendimos. Hace más o menos 15 minutos que hoy suspendimos. Pero si rinde el equipo, o es una condición ganar o ganar. ¿Qué pasa si juega bien, actitud y no gana? ¿Van a manifestarse igual? No, ahí ya no callamos resultados. Ya que no le vamos a sacar a Chiqui nunca por sus 4 años de contrato. Eso le salvó, sus 4 años de contrato le salvó. Eso le salvó. Si no, el Diego ya seguía ahí. Pero la próxima vez no anuncia nada. No, ya, lo guajetas de más seguro. Si te llamamos, voy a decir no sé, no conozco, no sé. Es lo que dice Cáceres, de la plaza. El VAR en un partido como seguro de caución de rumbos que respalda un acuerdo entre ambas partes. Para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta, consulta sobre este seguro llamando al 449-488 visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos.
Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales de Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla, los saben hoy asados en Choriqueso Chorti. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del Choriqueso Chorti. El auténtico, el original Choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortizer. Cumplimos 10 años, celebramos el crecimiento de una década de respaldo y solvencia junto a vos. Gracias a todos nuestros clientes que decidieron confiar en nosotros y ser parte de este sueño. Entérate de todos los beneficios de nuestras redes sociales o ingresá a bancop.com.py. Bancop, 10 años sin parar. Se quejó el arbitraje, Aldama. ¿Qué es lo que hizo mal el árbitro del General Caballero? ¿Con quién fue? Ante Olimpia. ¿Y por qué se quejó? La expulsión. La expulsión la vez pasada nos había dicho el vicepresidente que le generó duda, pero levantó casi a la altura de la rodilla, no hay explicación, no hay justificativo. El penal también. Y el penal fue penal, sí, o sea, lo atropella. Tenía la posesión en parte con lo del general. Yo coincido. Le cambian la camiseta opuesto y yo no sé si le van a cobrar a Olimpia de Cerro. Sí. ¿Cuál de las dos? Esa con la pierna levantada. No, niño. Ya sé, me va a aparecer el señor reglamento, pero vos cambiás la camiseta y era el de Olimpia el que iba a patarle al General Caballero. Yo no sé si se miraba el VAR o en cancha se pitaba una cosa. No, pero esta fue muy alevosa. Igual. O sea, hay alguna que entiendo yo tu punto de vista. El codazo del chico de Olimpia no fue alevoso y no dejaron pasar contra Tacuaré. Pero el codazo. Esta no puede justificar porque el movimiento de la pierna para que sube hasta la rodilla. El penal también fue penal. Pero entiendo cómo el presidente del equipo pequeño se siente ante los grandes. Está Julio Aldama. Yo no sé si es cuestión de calentura, si vio el partido, si está asesorado, si protesta por el tema promedio que no anda bien. ¿Cómo te va, doctor? Buenas tardes. Hola, Arturo. Buenas tardes. Buenas tardes a los compañeros de la mesa. ¿Cómo están? Bien, doctor Aldama. ¿Te quejaste del arbitraje contra Olimpia, doctor? Contra Olimpia, o sea, es algo que ya viene, son cosas acumuladas ya, Arturo, y ya no, uno se siente ya perjudicado, ¿verdad?, en el trabajo que hacemos nosotros con mucho sacrificio y nos sentimos perjudicados, Arturo. Hay que remontarse a otros partidos nada más, ¿verdad?, y ver cómo se han desarrollado. Y es cierto, muchas de los errores siempre se daban en contra de los equipos chicos, ¿verdad? Justamente a nosotros que nos cuesta mucho más todavía y nos perjudica el trabajo, le perjudica al cuerpo técnico, al plantel de jugadores, todo el trabajo realizado en la semana. Lo más reciente es lo del Olimpia. También no puedo olvidar lo que pasó en la cancha de Triniense, cuando el árbitro manejó el partido a su antojo, ¿verdad? O sea, ya al antojo de los jugadores del rival, diría Arturo. Después aquel partido contra Cerro Porteño en la Nueva Olla también. O sea que son muchos partidos, Arturo, que uno viene en el afán de no distorsionar esto, viene aguantando, ¿verdad? Pero llega un momento que ya te toca ya demasiado en lo profundo, ¿verdad? Entonces hay que solamente decir también lo que se siente. Más allá de que yo sé que va a caer mal, ¿verdad? Pero bueno, ya lo dije y voy a seguir sosteniendo mi posición. ¿Por qué estuviste callado y tu desahogo viene ahora, doctor Aldama, en caso que estás reclamando mejor arbitraje? Y porque ya está bien, Arturo, o sea que yo estoy seguro y sé de que los árbitros son seres humanos y son pasibles de errores, pero cuando ya es reiterativo, Arturo, incomoda, y nosotros somos una institución pequeña que estamos haciendo de tripas corazón, como se dice, tratando de ponernos a tono de lo que es el campeonato con mucho sacrificio, con muchas dificultades, y creo que lo estamos haciendo hoy en día, ¿verdad? General Caballero, creo que dentro de todo es uno de los clubes que trata de mejorar en todos los aspectos, ¿verdad? Tratando de ser una institución organizada, de tener un lugar propio de disputa de partidos, un estadio propio. Nos manejamos dentro de lo que podemos, de la forma más
transparente, más normal posible, ¿verdad? Y de repente, Arturo, se ve la mano. Todos entendemos de fútbol y sabemos cuándo va un arbitraje volcando un partido hacia uno u otro lado. 3 derrotas de General ahora. ¿Por qué lo decís ahora y no lo dijiste antes, doctor? Y porque yo no quiero ser polémico, Arturo, entonces lo venía aguantando, pero ahora ya es insostenible, ¿verdad? Yo creo que habría que ver la forma de solucionar esto, y hablo también en nombre de otros clubes que fueron perjudicados, ¿verdad? Clubes chicos. ¿Por qué siempre el arbitraje se tiene que equivocar a favor de los grandes? A ver, Arturo, ese partido contra Olimpia nosotros lo veníamos sosteniendo súper bien el primer tiempo hasta que ocurrió lo que ocurrió y ahí terminó el partido para nosotros, evidentemente. Entonces, hay situaciones en donde los árbitros son muy contemplativos con el equipo grande y con los chicos sí nos dan con el rigor. Nada más que eso yo reclamo, Arturo, que seamos más ecuánimes a la hora de juzgar una situación o una jugada, medir con la misma vara. Presidente, eso quiere decir que si cambiáramos las camisetas hipotéticamente de la expulsión de Cristian Paredes, para usted, si era un jugador de Olimpia que cometía la misma falta, ¿no lo iba a echar el árbitro? Olvídalo, claro que no. Si una jugada antes fue una falta clara contra nuestro jugador y no cobró el árbitro, y a raíz de ahí, a partir de ahí vino la falta de Cristian, y cuando ya el jugador estaba Salcedo ya estaba por cumplir la falta, ¿verdad?, de sacar la pelota, le llaman del VAR. Y casualidad, en el VAR, ¿quién estaba? El que arbitró nuestro partido en la fecha anterior. Pero yendo a la jugada en sí, mirando después por televisión, ¿no le pareció que era para expulsión, presidente? A mí no me pareció, porque no le llegó a agarrar. Es cierto, entró con vehemencia, eso no lo voy a discutir. Pero, un poco a favor del espectáculo también. Yo creo que con una amarilla, como muchos de los colegas de ustedes hablaron, con una amarilla se solucionaba, ¿verdad? Y no se perjudicaba el espectáculo. Porque imagínate vos, un equipo chico contra un grande y encima le 10 más sacándole un jugador. Ahí termina el partido, se termina la fiesta, el espectáculo que nosotros intentamos hacer allá en la campaña, como se dice normalmente, ¿verdad? ¿Y la jugada del penal cómo la vio? Y todo también. El penal, para mí, el jugador de Olimpia se iba cayendo y Eduardo Duarte, como se iba atrás, como que se tropezó por el jugador y bueno, como se caía también, lo agarró de la espalda, o sea, se cayó encima del jugador, ¿verdad? Pero no sé. Yo creo, así como ustedes están diciendo, si fuese otro equipo, otra camiseta, y eso pasaba inadvertido. Famoso siga. Apuntó recién a Lipio Colmán, presidente. VAR el otro día, árbitro en cancha de Trinidense. ¿Ve arbitrajes llamativos cuando le toca a Lipio Colmán a General Caballero? Y son coincidencias tal vez, ¿verdad? Pero en las dos fechas. Bueno. Porque el árbitro ya cobró lo que tenía que cobrar en el partido contra Olimpia. ¿Y quién le llama del VAR? A Lipio le llama sobre la jugada. Cuando él no cobra ese tipo de jugadas en otros partidos. El partido contra Ameliano, el partido se jugó 20 minutos de lo que fue 45 minutos, 50 de lo que se tenía que jugar. 20 minutos se habrá jugado. Doctor. Después se jugó... sí. ¿Por qué? Tomalo bien la pregunta. ¿Por qué ahora hasta hablo en nombre de otros, de los denominados chicos? ¿Por qué tuviste que esperar 3 derrotas consecutivas para hablar? Arbitraje. No. Absolutamente, Arturo, no esperé 3 derrotas. Esto viene ya de varios partidos. Y no hablo por las derrotas, porque nosotros asumimos las derrotas, ¿verdad? Pero cuando también es un poquito, digamos, consecuencia de ciertos errores y sobre todo arbitrales, duele, molesta, Arturo. Yo no soy un tipo polémico, ¿verdad? Pero ahora es el momento en que yo creo que tengo que
también lanzar mi queja y bueno, para que se vea un poquito de qué tipo de árbitros también nos envían para nuestros partidos, ¿verdad? Y árbitros que envían, ¿y qué haces si se repiten los mismos árbitros? Y nosotros vamos a solicitar que ya no sean. ¿Quiénes, no sé por si ejemplo? se cumplirá nuestro pedido, pero al menos vamos a dejar un precedente, ¿verdad? Constancia de que no aceptamos. ¿Quién, por ejemplo, hoy ustedes no quieren que, como presidente general Caballero, decir no, este árbitro no? ¿Quiénes, por ejemplo, quién? Y ya uno de los nombres ya lo tenés, Arturo, y después nosotros vamos a ir viendo eso. No quiero tampoco tirar todos los nombres, ¿verdad? Pero ya tenés un nombre en carpeta. Alipio, que no arbitre más partido general Caballero. Absolutamente. Esa ya es la posición firme de general Caballero. Así mismo, Arturo. Hemos hablado en comisión directiva y hablo en nombre de mi comisión directiva, ¿verdad? Porque la gente está muy indignada, ¿verdad? Porque todo lo que le seguimos al general, toda nuestra gente vio lo que pasó, ¿verdad? En ambos partidos y bueno, cuando sonó el nombre del señor para hacer árbitro VAR, ahí ya nos apretamos la cabeza a nosotros. El pedido lo van a presentar en los próximos días, van a hacer vía nota oficialmente el pedido para que ya Alipio no esté. Y vamos a evaluar eso, ¿verdad? Esperemos que ya el círculo también trate un poquito de escuchar nuestras inquietudes, ¿verdad? Y ya de oficio puedan ellos, si se puede, ¿verdad?, evitar, porque realmente ya la confianza la hemos perdido en este señor. Ahora, presidente, también digo, de puertas para adentro, de repente una charla con el propio jugador, con Cristian Paredes, digo, porque, bueno, para mí fue bien expulsado, mi posición reglamentariamente lo vi bien aplicada la regla en ambos casos. Pero digo, hablar con él, este tipo de situaciones, una falta así, de repente también llamarle un poco la atención por este tipo de acción fuerte, violenta, en una zona de la cancha donde era innecesaria. ¿Se hizo alguna charla interna? Sí, claro que sí, totalmente. Tuvimos una charla con el jugador porque sí, yo acepto de que fue con vehemencia ahí, ¿verdad? En un sitio y en un momento que no era de ninguna manera necesario, ¿verdad? Fue realmente una irresponsabilidad del atleta, también eso no lo podemos negar. Pero bueno, está bien, nos coincidimos en nuestra postura, ¿verdad?, en cuanto a la falta, pero está bien, yo respeto. Y coincidentemente, en el tema volviendo al arbitraje de Alipio Colmán, Arce, el técnico de Cerro, también mostró su disgusto, doctor. Y por algo será, mi querido Arturo, ¿verdad? Hay que evaluar un poquito cuál es la condición de cada árbitro también, ¿verdad? Si están a la altura, ¿verdad? Habría que también mirar un poco de puertas para adentro, dentro del arbitraje, a ver si quiénes son los que están en condiciones. Muchas veces no todos somos aptos para ciertas situaciones. El tema del promedio, doctor Aldama, cambio de técnicos, ahora Gustavo Florentín, Taylor, lo último, se reúnen y cambian el técnico. ¿La razón es cambiar el técnico o hay otras razones de este bajón de general Caballero? Porque tiene picos, gana, hace buenos partidos y baja, y está muy comprometido con el descenso. ¿Vos tenés mucho temor a descender por toda la infraestructura del estadio, por lo que hicieron este año? No, en primer lugar, Arturo, no tengo ningún temor a descender porque eso no va a ocurrir. Nosotros no vamos a descender. Lo único que te puedo asegurar, Arturo, porque le tengo fe al cuerpo técnico, a mi plantel, y sé que más temprano que tarde vamos a salir de esta incómoda situación, porque tenemos un cuerpo técnico de jerarquía, tenemos jugadores que van a revertir esta situación. Esto es circunstancial, Arturo. Y segundo, si en el hipotético caso llegamos a bajar, sabemos cuál es el camino y qué hacer otra vez para poder subir, mi querido Arturo. Así que el hecho de tener esa infraestructura no va a quedar ocioso ahí. Ese estadio, ¿verdad?, va a estar siempre en mantenimiento y no lo vamos a dejar caer nunca. No, aparte, cuando te expresé mi pregunta muy franca, hay mucho detrás de un equipo que asciende, gastos, inversiones, estadio, presupuesto, no es lo mismo que la intermedia. Iba por ahí el tema del temor a ver qué pasa si es que, no digo que vaya a ocurrir, tenga que descender general Caballero, doctor. Sí, y puede ocurrir, Arturo, también, ¿verdad? Quién sabe, pero nosotros estamos seguros que no. Y si en el hipotético caso sucediera eso, Arturo, vamos a trabajar y lo vamos a levantar otra vez a general, porque
nosotros cuando hemos tomado la institución tomamos con esa mentalidad de que General Caballero alguna vez sea un club grande, que ya se mantenga, que sea un tradicional equipo de primera división, porque tenemos las condiciones, Arturo. Estamos en el corazón de un departamento futbolero y más allá de que seamos una comunidad pequeña, sé que nos merecemos tener un equipo en primera división y lo vamos a tratar siempre de mantener, Arturo. Bueno, doctor, finalmente el partido, digo en esta charla por ahora, el partido pasado mañana Cerro ya se instala en el CIDE a la espera del partido. ¿Cuándo sale General Caballero? ¿Horas antes para el partido a Ciudad del Este? Sí, nosotros vamos a concentrar el Mallorquín, Arturo, y horas antes del partido nos vamos a trasladar para Ciudad del Este. Ya está eso definido, planificado, y bueno, esperemos que el próximo viernes sea una linda fiesta de fútbol sobre todas las cosas, ¿verdad? Y que podamos sacar sobre todo un resultado, ¿verdad?, que nos ayude a ir mejorando en nuestra posición. ¿Preguntaste cómo están el tema de las entradas, doctor, o no? Sí, ya a partir de ayer a última hora se empezó a habilitar y ya está en plena venta actualmente. Ahora ya esperemos que el próximo viernes podamos tener un buen marco de gente, ¿verdad?, que pueda asistir al estadio, y creemos que va a ser así, Arturo. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por tu tiempo, muy amable, hasta cada instante. Gracias, doctor. Muchas gracias, un abrazo para todos. Gracias, doctor Aldama, presidente General Caballero Juan León Mallorquín. La Agrícola de Seguros Generales, seriedad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, y yo Pichupe Quitadol. Desde EMS Inmobiliaria cumplimos tus sueños, hacemos crecer tu inversión. Ahora con nuevo lanzamiento en Pedro Juan Caballero. Puedes adquirir tu lote propio en la urbanización Terrazas de la Mambay 2 y 3 con cuotas desde 254.000 guaraníes. Seguinos en redes como @EMSA Paraguay. Disfruta del evento deportivo más importante de Sudamérica en una edición histórica realizada en Paraguay, los 12avos Juegos Suramericanos 2022, con participación de 15 países, 34 deportes, 7.000 atletas y oficiales ASU 2022 del 1 al 15 de octubre, el sueño de todos. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Regala una sonrisa por cada pechumila de 800 gramos que compres de cualquier supermercado. Ayudas a la Fundación Azoleu, vigente hasta el 9 de septiembre en todo el territorio nacional. Pechugón, paraguayo como vos. Hoy, como todos los días, la Pilsen Extra llega a tu despensa en apenas unas horas de haber salido de la cervecería, para que puedas disfrutar de una pura malta refrescante. Pilsen, recién hecha desde 1912. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos, 2 locales, Casa Central, Eusebillala Casi, RI, de Valles Asunción y sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Bueno, vamos a ir cerrando después para el Red Monumental Satelital con el tema de Olimpia. Lo que hoy nos decía Ricardo Doria, esta mañana nos van a más adelante. Pero si no están enterados, no convenció la reunión no llegó a efecto, fue menos de la mitad de lo recaudado. Ahora cuando te dice vamos a golpear puerta a puerta, lo dijo el organizador, físicamente, textual, en voz, en expresión. Hablamos con Doria de Olimpia, Ricardo Doria, puerta a puerta, nos dijo esta mañana en Urbana. El tema ya grupal no, ahora vamos a ir haciendo un trabajo individual, vamos a ir puerta a puerta. Puerta a puerta, golpeando. Cardona nos habla... Gerardo, no contesta luego, igual. Ese es el tema del Olimpia. Van a tener que vender jugadores. Sí. A la hora, la verdad, nadie apareció. Ahora ya tiene que vender. Si yo te digo, Francisco López, vamos puerta, la reunión de ayer, sé más de lo que digo. Me decís, ¿por qué no digo? Porque ya lo dijo el niño, fue un fracaso. Así mismo. Entonces, cuando vos decís, y fue muy... protocolarmente correcto, Doria, porque él organizó. Entonces que estuvo Recanate, que estuvo Cabón iba a estar mal luego. Y cuando hablamos esta mañana con Doria, fue muy categórico, fue muy demostrativo cuando dijo puerta a puerta, ¿sabes lo que es, Nicaniza? Sí. Te voy a golpear la puerta. Víctor Villalba, ¿cuándo nos ponemos a reunir? ¿Cuándo? Ya no hay más reunión. O para la reunión.
Y cuando se hace la asamblea en septiembre tiene que ver con otra cosa, fideicomiso. Explicaba en Olimpia que del fideicomiso pongo un dinerillo, como diría Menchi, recuperó después un pequeño accionista, bono. Pero fue muy categórico esta mañana Ricardo Doria. Puerta a puerta lo dice todo. Si Olimpia no transfiere, no va a poder sostenerse. No estamos diciendo que nosotros queremos imponer una transferencia del Olimpia. No, esa es la realidad. No tiene otra. Me dirán, no es el momento. Yo no digo que este sea el momento. Estamos hablando cómo va a sostener si te aparece la demanda de Polenta. Sí. Llámale para Trovato si quiere hablar. Polenta con Domínguez. Dijo Marco Trovato, vayan y hablen con Polenta. Para bajar. Ahora dijo en otro medio que es Cabone, que quiere hablar con Trovato. No tiene problema por hablar con Trovato. Y le podría decir incluso, hablamos juntos. Porque así es. ¿Cómo va a sostener lo de Polenta? ¿Cuánto? ¿2.600.000 no? Sí, 2.650.000. ¿Y cómo hace vos? Tiene que vender. No, ¿cómo hace? ¿De dónde saca el dinero? No, Por eso. Ahora no hay otra forma que la venta. Es solo que si nos basamos en el discurso deportivo de Cardona, en su idea no está vender por lo menos hasta fin de año. Imagino menos aún con este presente que atraviesa Olimpia, que está de ganador y que en teoría se presume que va a pelear el campeonato. Por eso no sé si... ¿A quién le vende? ¿A Derlis? Pero ¿Tiene ahora... para vender? ¿Cómo quedaría? No, No, de deportivo. que No sé. tiene para vender. Sí, pero para mí ahora... eso es lo único así que vos decís, bueno, tenés que recurrir y tenés que vender. Y tenés Gómez, tenés Fernando Cardoso, tenés Derlis, Pero iba a tenés Saúl. ¿Vas a desarmar el equipo? No, yo Mateo, si soy dirigente del Olimpia... Todo menos Derlis puede vender. No, hago uno nomás. Y estoy de acuerdo con Derlis. Todo menos menos Derlis. Menos Derlis. Todo menos Derlis. Eso que Ni citaste tocar, vos, ni tocar Derlis. El referente del Olimpia. Sí. Tocar Derlis, esto se cae. ¿O no estamos de acuerdo? Estoy de acuerdo. Vos tocas Derlis y se cae Olimpia. Está Gómez. ahora en dudas para el partido contra Resistencia. Sí, estaba tocado. Si no, L15. El L15, niño. Vos tocás Derlis. Y tocas la figura, se cae, totalmente de acuerdo con Denis Caniza. Y si va a vender, tenés que vender por 4 millones para pagar la deuda. Y el fútbol como mundial hoy día no se puede manejar 4 millones, pagame ya. Julio Jiménez está o no está. Pagó ya lo de Ramón Sosa, no pagó Ramón Sosa Gerardo. Preguntarle a vos si puede hablar. Ramón Sosa no pagó, creo que todavía, hasta que no actualicemos, ¿cómo se llama? Sí. El que le debe la plata a Gimnasia. Gimnasia. Que dicho sea de paso está lastimado y no juega. Entonces vos decís, ¿cómo el tema? ¿Cómo Olimpia puede subsanar? A las 13:44, Gustavito, ponemos otra lo de Doria. Puerta a puerta, digo. ¿Y saben quién va a ir puerta a puerta? Él va a ir. Porque se ruborizó Ricardo Doria por la inasistencia de la gente. No fueron, no estuvieron. El famoso me vive ahí. Porque si vos te vas, te sentás Implica. y te comprometés, vas a tener que poner la guita. Vas a tener que poner. Sí. Ya sabes para qué te va. Claro, Ya o sea, sabes que que se ya va no- consciente ya sabes para ya. qué te va. Sí. Y no todo el mundo va a poner. Entonces yo seré, ¿cuánto poner? Ayer vieron pasar. Por eso dijo, puerta, y ya no hay más reunión, dijo Doria. Puerta a puerta el tema Olimpia. Y queríamos ver si ya pagó Ramón Sosa o no. Los pagos se tercerizan, como dijo Cardona, es otra historia. Lo que va a hacer, la asamblea es la que va a aprobar el tema fideicomiso, todo lo que van a hacer para que tengan el conocimiento los asociados en la asamblea. Pero Olimpia, ¿quién le va a transferir? El que tiene precio, Derli. Derlis Y tiene tiene precio. razón, Derli. Denis, si le transferí, cae. ¿Y después quién queda? No, Quintana, dame uno de Olimpia, Quintana, que transferido hoy. Zárate. Zárate. Quintana hoy está lesionado, difícil, ya hasta fin de año no va a jugar. No, y Zárate, Cardoso, ¿cuánto? Eso no Gómez. tiene precio. Zárate hoy es suplente, hasta Suplente. perdió el puesto. Y perdió el puesto. No mucho, pero algo Mateo por Gamarra. Almeida podría llegar. ¿Quién? No, No, mucho, Almeida no se quiere mucho, desprender, pero algo. no. No, pero más adelante. Sí, más adelante sí. Más adelante. Un 2 millones de dólares, 2 millones y medio. Cardoso, si levanta, Cardoso, Gómez, si sigue en franco Saúl. ascenso puede ser. Mateo. ¿Cómo tomaste la noticia el viernes cuando el presidente anunciaba que se llegaba a un acuerdo con la gente del Dinamo? No, la verdad que muy contento porque se pudo solucionar ese tema. Bueno, ahora esperemos cerrar bien el año y bueno, tratar de que venga alguna oferta para que el club pueda recuperar algo. Sí. ¿Quién va? ¿Quién? Derlis, Claro, lo dijo y que incluso después de puede ganar recuperar la algo. semana pasada, Emiliano. ¿Que antes se del podía clásico. ir? Y que No, espera espera ofertas una para oferta ayudar al poder club. ayudar al club.
Sí, pero el club que le va a decir no te puedo ir ahora, sí, como no, dice claro. de Caniza. Y te si más Recanate fue claro. No quiere hablar mi Marcelo Recanate, Gerardo. Como hizo Carullón Recanate, dijo cena, pero no para comer asado, dijo Recanate. Dice. Y Sí, bueno, los que iban sabían y que ya eran pasa con para eso. Recanate, está pichado. Por eso no quiere hablar. Porque si esto fuese un éxito esta cena, iban a hablar. Todos conformes, todos bien, todos por el Olimpia. Esto fue un fracaso. Ferroparecía con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferroparecía. Estamos en Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Decidí tranquilidad y fiabilidad, exigí Paco, más de 40 años, llevando energía al país. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar de todos los deportes. Poniéndote un extra de motivación, ingresa a www.aposta.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostala, ganarlo cambia todo. Retirando tu tarjeta de crédito de la Caja Mutual, podés tener todos los días de cada mes tu tanque lleno y obtener en el extracto 10% de descuento en el combustible que uses de cualquier emblema. Solicita tu tarjeta al 218-4000 Caja Mutual. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñembucia del Este, Encarnación, Coronel Vida y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Hoy es día de descuentos reales en Farmacias Catedral, descuentos que van hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, perfumes y vitaminas, con todas las formas de pago. Hace tu pedido al delivery 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. 1320. Si quieres dinero al instante en efectivo, venía a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Gran feria de muebles en Tupí. Hasta el domingo. Tupí te ofrece la mayor variedad de muebles del país con beneficios únicos al contado y en cuotas. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También puedes hacer tus compras online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. Probá cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales, desde el piso hasta el techo, solo de cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Dijo el lama de los clubes, los parientes pobres son los perjudicados, dijo. Sí, y coincidió en este caso, justo Jorge lo decía antes, coincidió con el concepto de que depende del peso de la camiseta para algunos cobros, para algunas sanciones. Y que él considera que si era jugador de Olimpia que hacía la falta que... Me reafirmo sobre eso. Es más, me extrañó el penal a favor de Guaraní el fin de semana, porque normalmente no se sanciona eso. Está dentro de las jugadas que normalmente no le sancionan a un grande, que dejan pasar. Esta fue... Pero en este caso el partido general con Olimpia, no hay nada que discutir. Bien el arbitraje. Dejan pasar a eso. El penal, la expulsión muy bien cobrado. Yo no coincido con el presidente. Yo también. A mí, en ese partido. En este partido al menos. Otros... Si vos tampoco coincidís, por eso le pregunté, ¿por qué esperaron 3 fechas? Porque él ahora saca a relucir y ya está fuera de entrevista, porque lo que le dije a Lama, repito ahora. Perdió. Cuando se ponía de ganador, no. ¿Qué coincidencia? Arce también le cuestiona al árbitro. Y el primero que cuestionó a Alipio Colmán fue Chiqui Arce. Terminado el partido. ¿O miento? Sí, lo cuestionó. Espera. Y el que cuestiona es Cerro, un grande. Y digo más. No es la primera vez que Arce dispara contra el arbitraje. Sí, el anterior era Carlos Paul. No, pero sí, lo que estoy diciendo es que en conferencia de prensa Arce se quejaba del arbitraje. Y hace poco después dijo, en usó ganador, una palabra. Gianni, de Sol de América, decía, yo me quejo del árbitro en ganador. Sí, bueno, pero hay algo, era uno de los nuevos. Usó Samuel Morales. Samuel Morales. Sol Guaireña, fue el partido Sol en ganador. Y ese día se quejó también Guaireña. Y Trovadeo también se quejó. Perdón, todavía no abonó Ramón Sosa Gimnasia, le responde Julio Jiménez, que está en una reunión. Todavía no abonó. No tiene ese dinerillo, como diría Menchi. ¿Cómo se llama? Gimnasia. Y digo más, hay una palabra que usó Arce contra el arbitraje, dijo, no sé si toma Mendetta después, ¿qué palabra era? ¿Y rencoroso? Es rencoroso la mitad. ¿Y contra quién dijo? Contra el arbitraje en general en ese momento. Y después fue después el apuntado y de Club Grande, después eso fue Cerro. Y lo dijo Arce. ¿Y después? Sí.
Yo entiendo, pero yo no estoy de acuerdo con lo que dijo ¿Tampoco Arce. está de acuerdo Yo con qué? no estoy ¿Tampoco con qué? Con lo que dijo Arce en conferencia de prensa en la última, porque de entrada dijo que le gustó, que no le gustó, dijo no me gustó el arbitraje. El arbitraje no incidió en Cerro Guaraní. Cierto. En que no terminó siendo determinante. En alguna que otra pequeña, pero casi insignificante. Fue penal de Rolón. El penal es penal. Claro. En las situaciones donde fue llamado para el VAR se terminó cambiando, se terminó cobrando lo que se tenía que cobrar, a mi criterio, o sea, pero ahora ese nerviosismo que él habla de llevar el partido hacia un lado y para el otro, hasta te diría que ocurre en todos los partidos, o sea, el que pierde siempre te va a decir, el que pierde puntos te va a decir, no, pero le cobraron todo al revés, o no. Hay también algo que quisiera agregar a lo que manifestás, mezclando las dos declaraciones, la de Arce y la de Aldama, porque hablamos del mismo árbitro, Alipio Colman. Sí. Pasa que los protagonistas del fútbol a veces tienen que decidirse qué clase de árbitro quieren que pite, porque si un día el árbitro te cobra todo, hasta las mínimas, al día siguiente vos escuchás que dicen, no, te cobra todo, no te deja jugar, el fútbol no es ágil. Y cuando aparece un árbitro del estilo de Alipio Colman, que no te cobra las chiquitas, que te cobra faltas de verdad, sí, al final ellos se terminan quejando porque utilizan el término, quiere llevar el partido o no te cobra tal cosa. Entonces me parece que ellos también tienen que decidirse, ¿quieren un árbitro que te cobre todo, que sea señor reglamento, o quieren un árbitro que te deje jugar más? Porque no es depende de tu resultado y depende de si ganaste o perdiste salir a quejarte del árbitro. Que se decidan en qué estilo quieren que se arbitre aquí. Lo que sí yo vi en el arbitraje de Alipio en el Cerro Guaraní fue que arrancó con la vara alta y después como que equiparó, niveló la vara, o sea, dijo, hasta acá se juega y yo lo que pero dejó la vara es que de intermedia para alta. Pero ahí tiene que aparecer la dirección de árbitro, poner las pautas, cómo se quiere. Pero pasa que hay una confusión generalizada. No, pero ¿sabes qué pasa también, Denny? Cada árbitro tiene su estilo. Vos hablas con uno y te dice, no, lo que cobró fulano, por su colega, hasta por su propio colega, te dice, lo que cobró fulano, a mí me parece que eso no es falta. Y yo no cobraría eso. Okay. Yo dejo jugar. Y hay otro que dice, no, yo reglamentarista, te dice, no, es falta del reglamento, dice esto, yo aplico el reglamento. Pero debería de ser mucho más equilibrado, debería de ser mucho más uniforme. Así es. Me parece. Que se pongan de acuerdo. Ese es el principal problema. En una sí, en otra no. Y ocurre lo que dice Víctor, que en un partido sí te terminan cobrando todo y vos decís, bueno, acá apareció por fin, nos cobran estatus. Y en el siguiente uno que deja jugar. Y a vos te parece que... Y hay una fina línea también que hasta los propios jugadores ven y aprovechan entre dejar jugar y dejar pegar. Porque se entiende también cuando el árbitro es joven y se van y le atropellan, lo rodean, los más experimentados. Vos ves que se van y le hacen el corralito al árbitro. A Samuel Morales lo tuvieron. Con los árbitros está sucediendo ahora. Sí, a Samuel Morales lo... Inclusive se ve a los ex seleccionados nacionales, los más pesos pesados que están en equipos chicos. Exacto. Que van y cara a cara. Son vivos los jugadores. Sin dar nombres, pero son los piraguazú del campo que se van y se paran frente al árbitro. ¿Y quién le da la recomendación? ¿No le estudian al árbitro? Sí, claro. Cuando eso en tu época de Nicaragua, el árbitro le decía, vos no me jodas porque te conozco. Exactamente. Vos sabés que los árbitros te dicen en tu cara. Sí. Contale una polla. Nos dicen. El árbitro entra a la cancha, dice, vos tranquilo nomás. Bueno. Antes le decía, me dijo, sin dar nombre, que vos tal cosa. Los árbitros decían a los jugadores, que un colega ya le dijo. Y te dicen en tu cara. En tu cara. ¿O no te dicen? Te dicen. ¿O no te van a decir? Ahí lo tienen, por ejemplo, voy a dar un nombre, Palau. A Palau lo tienen marcado, pues saben que... Perdón, parece que no me entendés, Francisco. Yo te puedo marcar. Y otra cosa es que yo, árbitro, le diga a Víctor Villalba, vos no jodas, en otros términos, porque te voy a sacar la amarilla en tu primera protesta. En la época antigua, hoy sí estamos concentrados en lo que decimos, porque el tema es muy sensible. El árbitro entraba a la cancha y que no me desmientan los árbitros que ya no están. ¿Qué le decían al jugador? ¿O no te decían? Sí. Jugá fuerte y te voy a sacar, te voy a expulsar. Eso le dicen los árbitros. No, yo sé que Palau pega. Yo también sé que Richard Ortiz es intimidatorio. Yo también sé que Rodrigo Roca es intimidatorio. Yo sé eso. Acá tengo como árbitro. El tema es cómo le saco la amarilla. Antes te advertían el famoso no digas que no te avisé.
Antes se le decía en la cara al jugador, o si no que me desmientan. Árbitro y jugadores. Hoy cambió. Hoy alguien, el jugador sabe que es Blandelli el árbitro. Uno le dice al otro, mira, mi chicha, el mismo partido cuando venga, apurale nomás. A ver cómo después no sabe y se desespera. ¿Ustedes no le estudian al arbitraje? Le estudiamos, le conocemos. Pues claro que le va a conocer. Y como dice el niño, esto de cosas, así son. Amarilla, y por a ejemplo, lo que no. vos le agregás con el VAR, que hoy hay jerarquía. Uno es comandante, capitán y el otro es oficial. Uno es teniente y el otro es subteniente. Otro subteniente. Entonces, yo te llamo y te digo, fíjate, no es que te llamo para sugerirte, te estoy ordenando echarle, sancionar. ¿O no es cierto? ¿O algún árbitro de campo inferior aquí no le va a decir lo contrario? No. Hay un árbitro inferior aquí no le va a decir, no estoy de acuerdo contigo. No le va a contradecir. No le va a contradecir, Sí. Víctor. Y Sí, hoy sí. el VAR... Y la prueba fue la del domingo, porque el estilo de arbitraje de Alipio no cobra esa falta y cuando Ever lo llama tenía que sancionar, porque no lo iba a dejar mal parado a Ever en esa situación. Y que tampoco Ever aquí no desmienta, así no, porque si no va a decir Ever aquí no, yo para qué estoy acá, al pedo. Y sí. El del rápido está al pedo ahí. Si los asistentes ni pichan ni cortan. Y sí. No, y Alipio hizo la más fácil, lo llamó Ever y bueno, ahí está, no se va a negar a eso porque iba a ser motivo de comentario para todos, si es que decía que no. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es Paraguay nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Las SUV, GAC, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor, generadores de LS Power te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Conocenos más en dlsmotors.com.py y agenda tu visita a DLS Motors S.A. La vida es ahora, ponete Prudence y dale. Júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale. Preservativos, Prudence, más placer para todos. Recibir y florece sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a avemyflores.com. Regala amor, regala Avemay Flores. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra, cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Hace tu pedido al 0994-493-456 y 021-211-099 Mundo Constructor, acompañando tus obras. ¿Quieres una solución a la suba al combustible? Una moto Kenton es la solución con una Kenton. Tienes economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al 0976-101010. Chacomar, respaldo total. Vino Santa Elena, el más recordado y elegido por los paraguayos, es por 10º año consecutivo Top of Mind. Te acompañamos en todos tus momentos, Santa Elena, elaborados con dedicaciones desde 1942. Shell tiene los combustibles más avanzados como la nafta Shell Fórmula Super, con aditivos exclusivos y Shell Evolux Diesel, que te ofrece hasta un 8,9% de ahorro en el consumo. Ambos combustibles cuentan con la tecnología Dynaflex, que limpian y renuevan tu motor. Carga Shell Fórmula Super o Shell Evolux Diesel. Shell, porque lo que cargas importa. Con Asismed, consultas y salir de tu casa con el nuevo servicio de telemedicina. Contacta con un médico de manera inmediata y realiza tus consultas de urgencias, receta electrónica y casos respiratorios. Puedes agendar llamando al 288-7000 de 8 a 20 horas. Conoce más sobre nuestros servicios en redes sociales, @AsismedPY. Cuidamos de vos y tu familia. Asismed, toda la vida. En Pluscar, encontrá soluciones en todos los tamaños, un amplio catálogo de marcas de calidad internacional al mejor precio del país. Visítanos en nuestras sucursales o haz tu pedido al 0983-788-250. Ingresa a pluscar.com.py. Bueno, 1332. Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza en Geo. Barta, la mejor batería de Europa hasta tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 12 a 18 meses. Barta, un gol de media cancha. Temple Sport, el corte del temperamento, la mejor marca deportiva del país. Casa Central, Ciudad del Este y sucursales en todo el país. Seguinos en redes sociales como @Temple Paraguay. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Allí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. El Mundo CNT te da la posibilidad, junto a Bancar, de comprar tus cartones en una de las 2.800 bocas de Infonet en todo el país. CNT, anímate a soñar 2.300 millones en premios. Che por Emoy. Vení a Bristol y aprovecha la semana de celulares, los mejores precios del país en todas las marcas y modelos. Además, todos los días sorteamos tu compra, te puede salir gratis. Llámanos al 519-4000, escribinos al 0991-670-000, ingresa a bristol.com.py. Este es el Mineiro.
que é o jogo mais importante para a Libertadores, você me entra no intervalo, vai expulso e não tá nem porque você quer meter. Dice que farrean, dice Ronald de la Chiva a los jugadores. A Vargas. ¿Vargas qué? Eduardo. Eso sí, no, de los destacados. Balada le dicen a los brasileños la farra. Y le encaran los jugadores que farrean Atlético Mineiro. En Shell cargas la mejor calidad con el mejor descuento porque tiene descuentos insuperables en todas sus naftas. Aprovecha y llenar el tanque con Shell Fórmula Regular, Shell Fórmula Super o la mejor de todas, Shell V-Power, pero 400 guaraníes menos por litro. Hoy en las estaciones de servicios Shell adheridas. Parar una Shell y llena tu tanque con la mejor calidad y el mejor precio. Shell, porque lo que cargas importa. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros, para que pases un momento placentero y disfrute de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conocemos en Instagram como @JosephBarberOficial. Kia te lleva al Mundial de Qatar. Kia te premia con uno de los 4 paquetes para viajar a Qatar junto a un acompañante, todo pago. Solo tenés que realizar un test drive del modelo All New Sportage en las sucursales habilitadas para la promo. Seguir aquí a Paraguay en Instagram y subir una imagen o video con el hashtag Road to Inspiration y listo. Bases y condiciones en kia.com.py. La final de la Conmebol Libertadores cada vez más cerca y vos podés estar ahí. Además, te podés ganar premios directos para disfrutar de tu pasión. Carga los códigos ocultos en los cupones de los packs en promoamstel.com.py y ya participás. Amstel, sponsor oficial de la Conmebol Libertadores. A la altura de grandes exigencias, planificación del entrenamiento para alto rendimiento a cargo del ex preparador físico del Flamengo, Rafael Winicki, el sábado 10 de septiembre en RM Pro Performance Lambaré. Comunicate al 0981-951-710 o seguinos en redes como @RM Pro Entrenamiento. Apoyan Superbar, Fenomax, Quitadol, Hotel del Yacht y Golf Club Paraguayo, Il Germano. Bueno, con el repaso de la fecha, señor, todo lo que se vendrá el fin de semana en la categoría intermedia, en realidad en la semana, porque ya arrancó ayer con Pastoreo 1, Martínez de Macero, Colegiales 3, Independiente 0. Hoy en Pedro Juan, 2 de mayo Iteño a las 14:15. Para ganar tenés que hacer goles usando tu tarjeta de crédito Banco GNP Mastercard, como la jugaré para el sorteo de premios mensuales. Una compra equivale a un gol, promo válida para tarjeta de crédito Banco GNP Mastercard. Ahora es el momento de disfrutar el yogur más rico y recordado por todos los paraguayos, el yogur Lactolanda. Felicitamos a Lactolanda, que ha obtenido por 8º año consecutivo el premio Top of Mind 2022. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. La Paraguaya Inmobiliaria presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad de Ñemby, Urbanización Parques del Sur 1 y 2 con empedrado. Servicios básicos en puerta sin entrega inicial, financiación propia, hasta 130 cuotas y posesión inmediata. Comunicate al 413-7000 Paraguaya Inmobiliaria S.A. Más de repaso de partidos en los Jardines del Quelito. River Rubio Ñu, intermedia, hoy a las 17. Quita manchas base, renueva todo tipo de suciedades, manchas en tus prendas, incluso las más difíciles como las de café, vino, aceites, grasas, entre otros. Conoce este y otros productos en redes de Base. Ingresa a basebase.com.py. Vivir la experiencia Smart con tu TV consumo de 40 pulgadas. Disfrutar de tus series y películas favoritas en 4K. Encontrar en Electroban en cuotas de tan solo 290.000 guaraníes. Compra online en electroban.com.py. Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empieza a fiestear. Más de repaso de juegos. Mañana Trinidense Santanit a las 17 en cancha de Trinidense. La calle es un campo de batalla. Protege tu vehículo con Santec Reaction. Es una capa protectora autorregenerativa para la pintura de tu vehículo. Es casi invisible y protege la pintura de los rayones. Además de la suciedad se cubre más rápido. Santec Reaction, el escudo de pintura para tu auto Erimark, lo que la fábrica no te dio. Copetrol lleva energía a cada rincón del Paraguay. Además está en la mente de cada paraguayo. Hoy Copetrol festeja 8 años recorriendo kilómetros, siendo los número 1 gracias a vos. Es nuevamente Top of Mind. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, Zapotanes, Baracol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores, auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Más de repaso de juegos. San Lorenzo, Fernando de la Mora, mañana 19:15 en cancha de Rolladito. En la Tatampeño te seguimos ofreciendo mayor tasación, te damos más dinero, más el mayor tiempo de espera, la mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Tatampeño es justo lo que necesitas. Destapa un grito de gol con Coca-Cola. Puedes ganarte un viaje a Qatar para vos y un amigo para ver el mayor espectáculo mundial del fútbol, además de miles de premios más. Ingresa el código bajo las tapas doradas de tu Coca-Cola de 2 litros, sabor original o sin azúcar, en promoparece.com.py. Coca-Cola, la magia de creer. Clearment te invita a frenar la caspa, grasitud y picazón con toda su frescura y mentol y tecnología anticaspa. Clearment, 24 horas de frescura, mentol garantizada y 3 veces más efectividad contra la caspa. En Toyota S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestro taller de Asunción los sábados y domingos. Llama o envía WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotashi o en la web toyotashi.com.py. Más de repaso de partidos. El viernes en Obligado, Guaraní de Trinidad, 3 de febrero, 14:15.
Mili Empeño, venta arreglos, Cebolla, Surriplatán, Peña Mejor Cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Subite al Jeep Renegade, aprovecha el precio promocional con cuotas desde $295 con un bono de $3,000. Con transferencia incluida 3 años de seguro y servicio gratis. Para más información, ingresa a las redes de Jeep Paraguay o en la web jeep.com.py. Jeep hay uno solo. Salicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos los mejores mensajes de Salicer y Claucol. Seguimos en redes @Salicer y @Claucol Paraguay. Más de repaso de partidos. Luqueño Átila el día viernes a las 19:15 en el Feliciano Cáceres. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lejillana, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Azul y Fútbol, Álamos, porque si es Vinos Álamos, distribuye representa Frutos de los Andes. Venía a conocer los nuevos centros de Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Mañana y el viernes, mega descuentos en Punto Farma. Tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 460 puntos en todo el país. Mega descuentos en Punto Farma. Así es, repaso de la fecha 23 de la categoría intermedia. Vamos con el repaso de lo que se vendrá el viernes, el sábado y el domingo en la fecha del torneo clausura jornada 8. Rodrigo, es la empresa de alarmas que te permitirá mantener protegido lo más valioso que tenés, aunque no estés en tu casa. Los sistemas de alarmas Caramas Rastreo Vehicular te brindan seguridad a vos, tus seres queridos y lo más valioso que tenés. Para más información, comunicate al 0982-23-23-23. Rubilo de Alarmas, estés donde estés. Ya probaste suerte, hoy ingresás a los del Salón Online de los mejores y más seguros juegos, donde ganas seguro, te registras y automáticamente tenés 200.000 guaraníes de regalo bueno para jugar. Slot del Sol Online soy. Vení al Shopping Mariscal y disfrutar de la mejor gastronomía, una gran variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Señor, el otro día preguntaba la cantidad de asistentes y también la recaudación de Luqueño. Tengo los datos hasta aquí en la intermedia. Más de 514 millones de guaraníes a lo largo de todos estos partidos fue recaudando el Sportivo Luqueño. Entradas vendidas, 25.711 en todos sus juegos. Ingresantes, 34.169. Promedia, 3.000 personas por partido. Se pasaron todas las recaudaciones de Luqueño hasta aquí. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Ganale al dolor con Etidol 400 el ibuprofeno de los paraguayos. En Comisipar, con tus créditos nuevos participas en sorteos mensuales. 5 socios por mes serán beneficiados con la reducción del 50% de la tasa de interés de su crédito ganador. Para más información ingresa a comisipar.com.py. Comisipar, 50 años liderando e innovando. Conoce el All New Mazda CX-30 que cuenta con 7 airbags, un importante despeje del suelo y un sistema de audio premium con 12 parlantes Bose. Adquirí el tuyo con un bono de $1,000 con cuotas desde $350 o el contado desde $25.990. Agenda tu test drive en Mazda.com.py. All New Mazda CX-30, el arte de conducir. Y los números que pasamos recién es solo de local, hablando solo de números de local. Gracias a Esteban igualmente que nos acercaba los datos. Solo partidos jugando de local, más de 514 millones. La recaudación promedia un promedio de 3.000 personas por partido, jugando de local. Llegó a recuperar el Z-Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperar el PY, recuperar la Z-Hombre. De venta libre en farmacias, calidad Fopasa. Con el Sol Seguros puedes sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con tus asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia del Sol Seguros. Energy, el emblema paraguayo, mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio. Energy, energía de calidad al precio justo. Guaireña Nacional, decíamos a las 17 en el Parque del Guairá, en Ciudad del Este. General Caballero Cerro, 19:15 el viernes. Desde Control alentamos al cuidado, diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control of Lugar, ama como vos. Cansado de goteras, filtraciones, humedad. Zika soluciona tus problemas. Zika, líder mundial en impermeabilizantes. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Zika Paraguay Natec. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Sevilla 1751 Casi Copicheco. Llámenos al 729-6060 Fleming. Más de repaso de juegos a las 16. Libertad Guaraní el sábado. Mi idea, tu mejor idea, la marca número 1 a nivel mundial. Buscas sentirte en casa. Mi idea, buscas eficiencia, tecnología y calidad. Mi idea representa, distribuye Britam S.A.
Plan increíble del Grupo Garden, Chevrolet Onix Joy en cuotas de 730.000 guaraníes, Kia Soluto con cuotas de 930 la paradera mejor en lácteos. Con Rumbo Cesar Seguros tiene un servicio integral de póliza señal para cada momento de tu vida, Rumbos toda la vida con vos. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. En la reunión, en 30 segundos, Doria, la que tuvo que haber sido fructífera y fue un fracaso. La hinchada de la parrilla Los Aino y asados sin choriqueso Chorti, que tus encuentros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti, el auténtico, el original choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortizer. Cumplimos 10 años, celebramos el crecimiento de una década y respaldo y solvencia junto a vos. Gracias a todos nuestros clientes dedicaron confianza en nosotros de ser parte de este sueño. Entérate de todos los beneficios en nuestras redes sociales o seguinos ingresando a bancop.com.py. Bancop, 10 años sin parar. Ricardo Doria. Sí, bueno, fue una reunión principalmente informativa. El presidente presentó la situación actual del club, del área financiera, y se le escuchó también a los que asistieron. Y la verdad que esperábamos más gente y esperábamos más participación, pero no se dio eso. Tuvimos unas 10 personas más o menos y bueno, igualmente fue muy útil para el club y para escuchar un poco también a los socios que ahí estuvieron, ¿verdad? ¿Los nombres podés citar de quienes estuvieron o querés mantener reserva, Ricardo Doria? Que pediría reserva en honor a los que estuvieron aquí, pidieron, no podemos dar nombres, pero sí te podría decir que estuvieron algunos miembros de comisión directiva, expresidente y bueno, fue una reunión de amigos de Olimpia, ¿verdad? También te puedo decir que coincidente con esta reunión, ayer digamos que se refinanció casi la última deuda que quedaba en el área bancaria, que era una deuda importante que teníamos todavía pendiente y que se consiguió refinanciar a largo plazo, y con lo cual ya prácticamente todo el sector financiero bancario está en control y en orden. No tiene nada que ver con el tema FIFA, ¿verdad? No, ese es un tema puntual que quedó de la comisión directiva anterior. ¿Refinanciar significa que el aval da esta comisión directiva? Sí, en realidad el aval se mantuvo en parte, pero entró en el fideicomiso del banco, entonces el aval lo dan el fideicomiso que está comprometido en la butaca y los torneos internacionales. Mirando el futuro, se refinancia con lo que podría ingresar. Exacto, así mismo. No se llegó al objetivo, es mucha la cantidad, se debatió el tema, quedó para una próxima, o cómo termina, porque es un tema muy sensible, en el cual el presidente del Olimpia, el señor Cardona, estaba muy esperanzado. Fue más informativo que en lo que tiene que ver, entiéndase, o por lo menos así lo interpreto, a decir, bueno, vamos a superar, no se logró eso. Sí, pero tampoco se acabó, o sea, nosotros vamos a seguir, tenemos tiempo, vamos a seguir trabajando para, la verdad que recaudamos un poco menos lo que se esperaba, pero vamos a seguir trabajando, tenemos tiempo y tenemos que conseguir los fondos para salvar lo que queda así. Pero lo de ayer en la reunión, ¿se habló de cuánto se puede aportar al terminar la reunión aportado o no se manejaron cifras de aportes en los presentes? El tema quedó a trabajarlo uno a uno con cada uno de los presentes y con los que no pudieron ir, pero comprometieron que podían ayudar. Entonces, ahora viene un trabajo de recaudación uno a uno, entrevistas personales, digamos. Qué difícil, Ricardo Doria, el tema es un tema de aporte, de bonos, de colaboración. Es decir, una segunda reunión de este tipo no se va a hacer. El tema ya grupal no. Ahora vamos a ir haciendo un trabajo individual. Vamos a ir tocando cada puerta y concretando lo que ya la mayoría dijo que podría ayudar, ¿verdad? Y en diferentes montos estamos ahora para recaudar. También dependemos de la asamblea que se hace el 7 de septiembre, creo que es. El 7 tiene que estar la asamblea primero y después tendremos que ir a recaudar. Recaudar, el compromiso es grande, piden como una colaboración o un retorno que nos va a hacer en breve. Entendieron ayer en la reunión, fue menos respuesta de lo que esperaba, Ricardo, no en presencia física, sino en lo económico. Y lo que pasa es que tampoco
fuimos a pedir así, digamos, públicamente. Tenemos que hacerlo ahora individualmente. Fue mucho de concientización y mucho de información. Y ahora vamos a tener que trabajar individualmente. Tenemos tiempo, tenemos que esperar la asamblea también, pero bueno, sí, esperábamos más participación. Más participación y apoyo. Insisto con esta pregunta. Una cosa es lo que pensó Carlona, otra cosa es lo que pensaste vos, Ricardo Doria, de cuánto podrían sumar. Eso no alcanzó. No alcanzó. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. ¿De cuánto dinero se habló anoche, Ricardo? O la mitad más o menos lo que esperábamos. La mitad de lo que esperaban. Esto era para saldar lo inminente que se llama Nicolás Domingo, Polenta, Nicolás Domingo, para salvar lo que viene ahora, y no se consiguió. Así es. ¿Cómo te sentís vos con la intención de hacer el logro económico y no se llega porque no se alcanza ni la mitad de lo que habían planteado? Que tenemos que hacer más. El desafío hay que rehacerlo, hay que darle la vuelta, buscar la forma, pero vamos a hacer más hasta llegar. De llegar debemos llegar. ¿Cómo se llega? ¿Vendiendo jugadores? También, esa es una opción, pero no es la opción primera porque tenemos acá hasta fin de año nomás y la venta de jugadores eventualmente tendría que empezar recién a fin de año. Sí, se entiende, porque pero se entiende. Y vos estás sentido, Ricardo, porque no lograste lo que quisiste. No, es que son pasos, ¿verdad? Y si no se puede en eso, se dará otro paso y seguiremos buscando la solución. Ricardo, aparte no es, nosotros con este tema al banco que se solucionó también ayer, era un tema importante. Nosotros teníamos comprometido ahí deudores y demás, y bueno, eso fue un tema no menor. ¿Cuál? Y también lo que está con la FIFA, la mitad ya está saldado, ¿verdad? Ahora vamos a ir por la otra mitad. De esa otra mitad, casi la mitad ya tenemos, ¿no? Estamos bien, nos dependemos o si queremos ver el vaso medio vacío, medio lleno, como dicen. Pero todavía nos falta. Nosotros pensamos que podíamos haber liquidado ayer, pero no, nos falta. Quisieron liquidar ayer para decir, cubierto esto, no se logra menos de la mitad. Sí, terminó con pensando y imaginando qué otro tema vamos a hacer, pero como te digo, también vamos a ir uno a uno ahora. Tenemos hablado ya con mucha gente a raíz de esa reunión, mucha gente que dijo no podía ir a la reunión, pero sí se comprometió, o más bien dijo que podía ayudar. Y vamos a ir a esa gente y a otra que también aparecieron a reunirnos con ellos y a ver qué podemos conseguir. ¿Cuántos tuvieron en la reunión? 10 personas o menos. 10 más o menos. ¿Y se alcanzó $2 millones? Más o menos por ahí estamos. ¿O menos? No, por ahí estamos. 2 para crear vos una expectativa, porque si otros no aportan, vos decís, ¿cómo vamos a aportar si los otros tampoco aportan? Ahora te vas a golpear puerta por puerta, decir, no habrá más reunión. Así es, no hay más reunión, vamos a ir puerta a puerta. Uno a uno, cada uno va a poder dar lo que quiera, porque no hay obligación acá. Todo es, pero finalmente creo que vamos a recaudar más. Eso no terminó acá. No, está bien, de esos 2 millones supuestamente, porque esto tiene que cristalizarse y efectivizarse, ¿serán devueltos en su momento a quienes aportan? Serán devueltos cuando se pueda, así, va a entrar el fideicomiso también esto, así que serán devueltos, sí, el compromiso de devolverlos. No llenó la expectativa entonces la reunión, Ricardo. No se llenaron la expectativa. No. ¿Y esto vos sentís como una frustración o no? No es algo personal, o sea, tampoco cuando se solucionó lo de cosas fue una gran satisfacción. Es parte del trabajo, hay que seguir. Este paso no se consiguió, usted buscará la siguiente salida. ¿Sabían lo que no tuvieron, que era un pechazo? Y todos se presentó en la reunión así. La reunión era una reunión para recaudación. ¿Y los ausentes justificaron o dijeron, no, yo no me voy a arreglar porque no, me van a pedir dinero, es difícil dar? ¿Eso te dijeron? Sí, no, y mucha gente no quiere participar en reuniones así abiertas, prefieren
colaborar privadamente, digamos. Mucha gente no quiere mostrarse, digamos, cuando va a donar algo o va a aportar algo. Te ilusionaste, Ricardo, Sí, no, estamos bien, pero no. Podríamos estar mejor, pero estamos todavía para solucionar esto. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. La asamblea básicamente tiene que aprobar esta emisión de bono, digamos, o la extensión del fideicomiso para poder documentar, digamos, los aportes. Que se hicieron ayer. Que empezaron a hacerse ayer. Sí, tiene que aprobarse en la asamblea y devolución cuando así sea posible. Así mismo. ¿Y los palcos? ¿Se habló de los palcos, 200 palcos que decía Cardona? Se mostró el proyecto, pero no se habló así. Eso tiene un lanzamiento propio que no manejo yo, que está, creo que en este mes también que viene, en septiembre creo que van a lanzar los palcos, según dijeron. Pero se mostró el proyecto para la gente que estaba, que pueda también conocer, ¿verdad? ¿Qué otro tema se va a abordar en el 7 de septiembre si efectivamente es la asamblea? Es una asamblea extraordinaria para ese solo punto, que es el de autorizar el endeudamiento, o mejor, la emisión dentro del fideicomiso, ampliar el fideicomiso para el aporte FIFA. ¿Le podés explicar a la audiencia qué es fideicomiso, Ricardo? Sí, el fideicomiso es como un fondo que se genera con unas garantías ya específicas para un fin también específico de recaudación o de pago, ¿verdad? Es decir, en este fideicomiso participa una financiera, en este caso, que es la que administra el fondo en representación del Olimpia, recauda, emite, garantiza los documentos que se dan, fiscaliza y también da los aportes, es decir, que documenta los aportes que se dan y básicamente garantiza que esos bienes o el fin para el que fueron dados los aportes y las recaudaciones son bien utilizadas. En este caso del fideicomiso entiendo que es la garantía de la villa, algunas entradas, venta de jugadores. Entonces, todo lo que se recaude en entrada, venta de jugadores y demás va a tener que pasar por ese fideicomiso. Ellos administran y pagan los intereses y devuelven los aportes que se hayan hecho o los pagarés que tengan los inversores sobre este fondo. La reunión terminó pasada la medianoche, ¿verdad? Sí. No muy tarde, ahí a la medianoche. A la medianoche. Fue hasta la próxima, hasta aquí llegamos, sin otra reunión de este tipo. Dijiste vos y varias veces, puerta por puerta. Este tipo de reuniones ya no. Así es, puerta a puerta. Cambiamos estrategia, estamos ahí puerta a puerta. ¿Caras largas después de la reunión o no? Yo doy, vos no das, ¿qué pasa? ¿Hubo o no hubo? No. Siempre, como te dice, siempre a veces te dijo, esto es muy común cuando se hacen reuniones grupales de recaudación, la gente no quiere dar mucho la cara, pero se dio compromiso, se tomaron palabras para seguir esto. Finalmente, ¿cómo quedó lo de Polenta y Nicolás Domingo y Ricardo Doria? No, y tenemos que ir a negociar cuando salgan, ahora que la asamblea no apruebe, concretar esos aportes, recaudar y ir a negociar. Tenemos tiempo hasta diciembre, pero ya hay unos primeros pasos. Hay que entender que la situación de Olimpia sigue siendo crítica, o sea, tampoco es que ellos van a poder cobrar todo. Se recaudó menos de la mitad de lo que esperaban. Así es, encontré una buena respuesta en algunos y sobre todo ahora la predisposición para seguir hablando y buscando uno a uno la solución a esto. Gracias, Ricardo, muy amable. Arturo. Adiós, gracias, Ricardo Doria. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción,
Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Las noticias más destacadas. Todo lo que necesitas saber. Los protagonistas, los hechos, los sucesos. Solo en Monumental AM 1080. Radio Futuro. Última hora.